Capítulo 194. ¿No estás muerto? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Zheng Ziyu no lo creía. La hermana mayor Yeji ni siquiera había regresado todavía, por lo que nada era seguro. Pasaron 2 días más, y aún así, nadie regresó. Yeji, Jianao y Lanfeng no se los vieron. Eso fue extraño. No estaba claro si se retrasaban algo o si algo inesperado había sucedido en el camino. Las 2 personas que habían regresado del viaje sintieron que eran superiores a los demás porque habían ido en un viaje peligroso y regresaron a salvo y sano. Incluso se burlaron de algunos de los otros discípulos por no ser tan valientes como ellos. Incluso ocasionalmente criticaron a Jianao por ser imprudente, lo que le había costado su vida. Zheng Ziyu todavía sentía que era poco probable que Jianao haya muerto tan fácilmente. Los 2 discípulos no se atrevieron a revelar más información. Estaban preocupados por el regreso de sus compañeros, pero aún querían ser vistos como valientes. Pasaron 3 días más, y todavía no había noticias. Nadie regresó. La crisis se había resuelto durante mucho tiempo. El grupo que fue al núcleo para resolver el problema debería haber llegado en este momento. Jin Lon reunió a todos. Aquellos que se han recuperado, vienen conmigo para despejar a los demonios en el bosque. Yeji y los demás no han regresado. Podrían estar atrapados. Intentaremos encontrarlos y ayudarlos de cualquier manera que podamos. Nadie se negó. No se atrevieron a rechazar a un señor. Aquellos que resultaron gravemente heridos no necesitaban seguir. Xin Yuyue y Yue habían recuperado un poco de sus heridas, por lo que decidieron seguir al grupo. Limpiar a los demonios tenía sus beneficios. Además, podrían hacer con más piedras espirituales. Zheng Ziyu también planeaba seguir al grupo de rescate al bosque. 2 días después, se encontraron con muchos demonios en camino. Lucharon con todas sus fuerzas. Afortunadamente, los demonios luchaban solo por instinto, por lo que no fue difícil deshacerse de ellos. Zheng Ziyu balanceó su fanático del papel y lanzó ataques feroces. Se tomó su tiempo esta vez. Se retiró un poco para atraer al demonio a un área vacía. Pronto, estaba peleando cerca de Xin Yuyue y Yue. Se miraron el uno al otro. Todos se sintieron un poco incómodos. Zheng Ziyu sonrió. Ustedes 2 han trabajado duro, dijo. Estos demonios son formidables. Es cierto, hermano mayor Zheng, dijo Xin Yuyue. Esta vez, las peleas con estos demonios resultaron ser realmente inolvidables. Yue solo asintió. Después de eso, entraron en diferentes áreas. Zheng Ziyu se sintió aliviado. ¿Por qué tuvieron que retirarse a la misma área? Zheng Ziyu vio a Jianao. Estaba luchando cerca del borde mientras intentaba evadir el ataque de otro demonio. Xin Yuyue y Yue también lo notaste. ¿Cómo estuvo aquí? Se suponía que estaba muerto. Jianao se sintió indefenso. Después de retrasarse intencionalmente durante unos días, finalmente logró regresar, solo para descubrir que ya habían comenzado a eliminar a los demonios. Se unió de todos modos. Esta vez, no tenía intención de matar a los demonios con una huelga. Solo quería esconderse entre ellos. Entonces, arrastró la pelea. Parecía que otros estaban haciendo lo mismo. Una secta demoníaca era una secta demoníaca, después de todo. Carecían de cooperación y un sentido de unidad. Para evitar notificación, había cambiado su ubicación. Estaba evadiendo a los demonios para pasar el tiempo cuando notó que Zheng Ziyu y los demás. Jianao mató a los demonios restantes y los saludó. Había pasado tanto tiempo desde que se había ido. Les preguntó sobre la situación actual en la línea de defensa. Yue y Xin Yuyue se sorprendieron al ver que realmente era Jianao. ¿Pero por qué estaba aquí? ¿Cómo estuvo aquí con su grupo? No recordaron que se uniera a su grupo. Ni siquiera lo habían visto cuando comenzaron esta misión de rescate. ¿Cuándo regresaste, hermano Junior Jian? Zheng Ziyu preguntó. Hace solo un tiempo. Vi que muchos de ustedes estaban luchando contra los demonios, así que me uní, dijo Jianao. Las 3 personas estaban sin palabras. Su explicación tenía sentido, pero todavía se sentía extraña.
Cuando los dos discípulos en el reino del establecimiento de la fundación regresaron, todos los vitorearon. Fue una gran escena. Sin embargo, nadie incluso vio a Jianhao regresar. Feng Zhiqiu dudó brevemente, luego explicó la situación de los últimos días. También mencionó a los dos discípulos en el ream de establecimiento de la fundación que había regresado recientemente. ¿Dijeron que estaba muerto? Jianhao estaba confundido. Cuando lo pensó, tenía sentido. Había desaparecido desde el principio, por lo que podrían haber asumido que estaba muerto. Puedo ver por qué podrían haber pensado eso. Me escondí de los demonios. Tuve suerte de poder recuperarme de mis heridas. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente fuerte como para mudarme, dudaba en encontrar la hermana mayor Yeji y los demás. En cambio, decidí regresar a la línea de defensa. Feng Zhiqiu asintió. No sabía si Yeji y los demás se habían llevado bien con Jianhao. No estaba claro si Jianhao estaba diciendo la verdad. Por lo que dijeron los dos discípulos, Yeji y su grupo podrían no haberlo tenido fácil. Si hubieran apuntado a Jianhao, era muy probable que no volvieran. Entonces, ¿solo tenemos que limpiar los demonios restantes?, preguntó Jianhao. La hermana mayor Yeji y los demás deben haber tenido éxito entonces. Feng Zhiqiu y Xin Yuyue sintieron que algo era extraño. Yue, no dijiste nada. Ella todavía recordaba lo que Feng Zhiqiu y Xin Yuyue había dicho. Ella sintió que algo no estaba bien. Jianhao todavía estaba en la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación. ¿Cómo escapó y se escondió de los demonios? Después de eso, el grupo no habló mucho. Se centraron en exterminar los demonios restantes. Esta vez, cooperaron y mataron a los demonios rápidamente. Avanzaron hacia adelante, con Jinlong liderando el camino. Siguieron el camino que Yeji y su grupo podrían haber tomado. Medio mes pasó en el viaje. Se encontraron con dos cadáveres de discípulos en el reino del establecimiento de la fundación. El grupo sintió arrepentimiento pero no ralentizó su ritmo. Pasó otro mes y se centraron en limpiar los demonios. Encontraron otro cadáver. 13 personas habían ido al bosque. Entre ellos, encontraron 3 cadáveres, mientras que 3 habían regresado vivos. 7 personas no estaban contabilizadas. Después de otro mes de exploración, encontraron un cadáver más. Permanecieron 6 personas. Por supuesto, la mayoría de la gente no sabía que Jianhao todavía estaba vivo. Pensaron que Jianhao había muerto temprano. Después de otro mes, descubrieron una reliquia y un cadáver gravemente herido de Lanfeng. Un cultivador de reino del núcleo dorado estaba muerto. Cuando los dos cultivadores del reino del establecimiento de la fundación regresaron, eran valientes y optimistas. Sin embargo, ver el cadáver mutilado de Lanfeng los hizo miedo. Quizás había un poderoso enemigo que acecha en las sombras. Cuando encontraron la reliquia, muchas personas querían explorarla más. Jinlong también fue tentado. Pensaron que este era el lugar donde Yeji y los demás serían encontró. Tal vez ya no había peligros dentro. Hermano Junior Jian, ¿quieres entrar para echar un vistazo?, preguntó Feng Zhiqiu. Después de 2 meses, sus heridas se habían curado. Yue, llevaste su enorme espada sobre su espalda una vez más. No. Jianhao sacudió la cabeza. Estos lugares generalmente tienden a ser peligrosos. Realmente no quería entrar. La fuerza opresiva que había encontrado antes lo inquietó. La peralla estaba en su tesoro de almacenamiento de todos modos. No había nada en la ruina. Había sellado la desgracia Pearl todos los días. El límite de tiempo para el sello había alcanzado 2 años. Sin embargo, durante los últimos 2 meses no había habido nada mal con la perla. Quizás lo peor había pasado. La limpieza de los demonios en el camino casi ya estaba realizado. Capítulo 195. Avencionando los problemas de nuevo traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. El grupo esperó fuera de la ruina durante mucho tiempo. Al final, Jinlong lideró a algunas personas y entró en la ruina, mientras que un cultivador de reino del establecimiento de la fundación se dejó afuera para supervisar al que permaneció afuera. Sin embargo,
Había muchos cultivadores de reinos de establecimiento de fundaciones, por lo que no todas las personas aceptaron la que se encargó. A Jianao no le importó. La guarida del demonio al que el pequeño demonio había tratado de llevarlo todavía estaba lejos. Estaba al otro lado. Entonces, no había necesidad de preocuparse. Si se encontraran con la guarida, Jianao estaría en problemas. No pudo revelar su cultivo frente a todos mientras luchaba. Había confirmado una cosa en estos muchos días. Había destruido la piedra que controlaba a los demonios. Hermano mayor Zeng, ¿has oído hablar de este lugar? Xin Yuyue preguntó. Nunca he oído hablar de eso. Zeng Sijiu sacudió la cabeza. He leído muchos registros sobre la guarida del demonio, pero ninguno de ellos mencionó ruinas extrañas. Sin embargo, muchos lugares registran que la guarida del demonio tiene muchos tesoros, y cualquier cosa podría pasar allí. Todos sabían que había oportunidades en la guarida del demonio. Casi todo se puede encontrar allí. Hierbas espirituales, tesoros especiales, etc. Jianao también había encontrado algunas hierbas espirituales en los últimos días. Aunque no eran de alta calidad, valdrían 1000 hierbas de 1000 espíritus después de la madurez. Sin embargo, las hierbas tardarían mucho en madurar. Murieron fácilmente después de ser trasplantados en otro lugar. Al final, se rindió. El único arrepentimiento fue que no pudo encontrar muchas burbujas. Solo encontró algunas burbujas en el camino. Todo había vuelto al cuadrado 1. Tuvo que confiar en su suerte para acumular el cultivo y el alma, como antes. Me pregunto qué hay dentro. Yue miraste la ruina con gran curiosidad. Probablemente sea peligroso, dijo Jianao. Miró a un lado. Alguien viene. Muchas personas ya sabían que era muy perceptivo, por lo que no lo ocultaba. Efectivamente, un grupo de personas se acercó a ellos. Jianao reconoció a Ninxuan. Ella también era del acantilado de corazones rotos. Ella estaba en la etapa inicial del reino del espíritu primordial. El hecho de que hubieran aparecido aquí significaba que los dos casos tenían una conexión. La gente del grupo de Jianao estaba nerviosa de verlos. Ninxuan anunció su nombre. ¿Quién está a cargo aquí? Adelante y explique lo que está pasando aquí. El discípulo en el reino del establecimiento de la fundación, que quedó a cargo, dio un paso adelante con miedo. Ahora se está animando, dijo Zeng Sijiu. Pero ahora deberíamos estar seguros. ¿Entraste? Ninxuan frunció el ceño, luego instruyó a varios expertos en el reino del núcleo de oro para que examinaran la ruina. Si alguien sale con algo rojo en sus manos, mátalos en el acto. Zeng Sijiu y los demás se sorprendieron al escuchar esto. No tenían idea de por qué el señor daría tal orden. Jianao frunció el ceño. Ninxuan sabía sobre la perla. Estaba perplejo. Si ella supiera sobre la perla, ¿por qué no fue destruido antes de que todos se reunieran aquí? ¿Podría ser que la ruina de repente apareció aquí de la nada? ¿Tal vez no estaba aquí antes? Jianao se preguntó si ese era el caso. En cuanto a las ruinas que aparecen repentinamente, debe haber sido obra de demonios. La ruina podría haber sido suprimida cuando las personas mayores suprimieron el núcleo antes. Si eso fuera cierto, podría haber otras ruinas en la guarida del demonio. Las personas mayores del reino del núcleo de oro evacuaron los alrededores. Muchas personas notaron que Ninxuan estaba siendo demasiado cauteloso cuando se trataba de la entrada de la ruina. Lo trató como un enemigo peligroso. ¿Qué podría hacer que la hermana mayor Ninxuan sea tan nerviosa? Ella está en el reino del espíritu primordial, dijo Zeng Sijiu confundido. Jianao sacudió la cabeza. Él sabía lo que la estaba poniendo nerviosa, pero ella no se atrevió a decirlo en voz alta. Si lo descubrieran llevando la perla con él, no sabía qué le haría ella. Todos miraron la entrada de la ruina cuando cayó la noche. El sonido de los pasos se podía escuchar en las escaleras adentro. Todos estaban nerviosos. Los ojos de Ninxuan parpadearon. Su mirada afilada se centró en la entrada de la ruina. Quien esté adentro, detente ahora mismo. No das un paso adelante. Uno de ustedes puede caminar lentamente hasta la entrada.
No hagas ningún movimiento repentino, o te matarán. ¿Estás loco? Soy yo, Jinlong. Gritó Jinlong. No se detuvo ni ralentizó su ritmo de caminar. Dije parar. La voz de Ninshuan estaba helada. Auge. En un instante, el aura del reino del espíritu primordial barrió en todas las direcciones. Estallido. La poderosa fuerza lesionó a los que adentro. Los gritos asustados y los gritos doloridos sonaron. Salir de allí uno por uno. Lentamente, cualquiera que no coopere será considerado un traidor y será asesinado en el acto, dijo Ninshuan. Jinlong se sorprendió. Obedeció y se arrastró hasta la entrada. Se congeló cuando vio a los mayores del reino del espíritu primordial en la entrada. ¿Qué encontraste por dentro? ¿Viste algo? Ninshuan preguntó. Solo vimos una plataforma de piedra flotante y un camino, así como varios cadáveres. No encontramos nada más, dijo Jinlong. ¿Viste alguna luz roja? Ninshuan preguntó. No. Jinlong se sacudió rápidamente la cabeza. ¿Buscaste cada lugar a fondo? Ninshuan preguntó. Buscamos todo lo que vimos. No sabemos si había algún lugar oculto, dijo Jinlong sinceramente. Había buscado todos los rincones y grietas. No había encontrado ningún tesoro. Ni siquiera vio a Yeji en ninguna parte. Saca todo en tu tesoro de almacenamiento y muéstrame. No dejar nada atrás, dijo Ninshuan. Jinlong no estaba dispuesto a hacerlo, pero no se negó. Tenía miedo de que realmente pudiera ser asesinado. Pronto, todos fueron inspeccionados. No se encontraron luz roja o tesoros. Ninshuan lanzó un suspiro de alivio. Hubiera sido conveniente matarlos en su lugar. Sin embargo, necesitaban asegurarse de que tenían el tesoro. De lo contrario, matar a los discípulos sin razón los metería en problemas con la secta. Ninshuan tampoco tenía idea de lo que había dentro. Ella simplemente siguió las órdenes que le dieron. Fue un alivio que no se encontró nada. Si hubiera habido algo, ninguno de ellos habría sobrevivido. Según el mapa que habían recibido, esta área debería haber sido un prado, no una ruina. La orden que recibió era investigar el lugar. Le dijeron que esperara más instrucciones si el lugar estaba vigilado. A nadie se le permitió entrar. Si intentaran desobedecer, serían investigados a fondo. Las órdenes habían mencionado que si veían energía roja o luz, causaría devastación y nadie sobreviviría. Cuando Ninshuan llegó al lugar y vio a una multitud, se dio cuenta de que no saldría nada bueno. Afortunadamente, hasta ahora no hubo problemas. Aprovíquelos y espere a que la sala de aplicación de la ley realice una investigación, dijo Ninshuan. No pudo tomar ninguna decisión por ahora, por lo que no tenía más remedio que esperar. Jianao suspiró internamente. La situación era inesperada. Afortunadamente, nadie tenía la intención de ir más allá para investigar. Se preguntó si la gente del salón de la aplicación de la ley se volvería loca y buscaría los tesoros de almacenamiento de todos. Jianao pensó que realmente podrían no hacer eso porque no habían revisado su tesoro de almacenamiento la última vez cuando habían venido a detenerlo. Solo la persona a cargo lo había buscado más tarde. Sin embargo, si los superiores de la secta supieran sobre la desgracia del destino celestial Pearl, ¿quién sabía lo que harían? Si la perla apareciera cerca de la secta, toda la secta podría estar condenada. Jianao permaneció tranquilo y esperó pacientemente la llegada de las personas desde el salón de la aplicación de la ley. Capítulo 196. La llegada de la sala de aplicación de la ley. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao y los demás descansaron un poco más lejos de la ruina mientras estaban vigilados por los cultivadores del reino del núcleo de oro. Las personas mayores parecían desconfiadas de ellos. El hermano mayor Jinlong es muy rico, tenía alrededor de 10.000 piedras espirituales. Ahora que lo pienso, el tesoro de almacenamiento de la hermana mayor Yehitz podría tener una cantidad considerable de piedras espirituales. ¡Qué lástima!, pensé Jianao. La gente del salón de la policía ha llegado. Parece que la situación aquí es muy grave, dijo Zheng Sijiu mientras miraba a su alrededor. Parece que estamos siendo tratados como sospechosos por alguna razón.
Jianao asintió. De hecho, fueron tratados como sospechosos. Lógicamente, no habían hecho nada para garantizar esto. Mientras no hicieran nada para ir en contra de la secta, deberían estar bien. Jianao todavía tenía la desgracia del destino celestial Pearl con él. Si lo registraran, lo encontrarían muy fácilmente. 2 días después, Jianao y los demás recibieron noticias de que más del 90% de los demonios en el Diablo Den habían sido eliminados. La defensa podría ser levantada y podrían volver a informar. Mientras los demonios no se dirigieran hacia las afueras, no había necesidad de preocuparse. El haz núcleo de la luz permaneció estable. La secta Heavenly Note había logrado una victoria completa con pérdidas mínimas. Pasaron 2 días más, y Jianao vio moverse la ruina. La ruina está descendiendo, dijo Zheng Zhihyu. Yuetu y Xin Yuyue también estaban asombrados. Jin Lon y los demás, que habían entrado en la ruina, se pusieron pálidos de miedo. Si no hubieran llegado a tiempo, habrían sido enterrados con la ruina. No fue solo Jin Lon. Jianao también sintió un escalofrío por su columna vertebral. Si se hubiera quedado más tiempo, habría sido enterrado. La única forma habría sido usar el talismán de teletransportación de 1000 millas para escapar. Si eso falló, habría tenido que confiar en Hon Yuye. Las ruinas gradualmente se hunden en el suelo antes que los ojos de todos. No había más ruinas ni ninguna otra estructura en las cercanías. Solo había vastas pastizales. Todos se sorprendieron al verlo. Jianao miró los nuevos pastizales. No pudo sentir nada. Si no podía sentirlo, debe ser más difícil para los demás. Miró en la dirección del núcleo de la guarida del diablo y se preguntó qué hizo que este lugar fuera tan misterioso. Según Hon Yuye, hubo algún tipo de herencia allí que hizo que todo se sintiera mágico y surrealista. ¿Qué tipo de herencia podría causar tal fenómeno? Jianao sacudió la cabeza y cepilló sus pensamientos a un lado. No importa cuánto lo pensara, no pudo resolver nada. Respirando hondo, Jianao se sentó en el suelo y cerró los ojos para descansar. Al día siguiente, hubo una conmoción. La gente del salón de la policía había llegado. Hermana Senior Ninshuan, has trabajado duro. ¿Puede entregarnos a estas personas ahora?, dijo una voz familiar. ¿Liu Xingchen? Jianao trató de ver si realmente era él. De hecho, era Liu Xingchen parado junto a Ninshuan. Desde la perspectiva de Jianao, no hubo muchos cambios en el aura de Liu Xingchen. Significaba que los dos que se hicieron cargo de su cuerpo no habían hecho ningún movimiento. Pronto, Liu Xingchen Degan investiga a Jin Lonanat Neotners. Instea o buscarlos físicamente, usó un tesoro. Fue un espejo que cubrió a Jin y los demás. Buscó sus almas y rastreó sus acciones anteriores. El espejo de modelado de alma de la esencia celestial. Jianao miró el espejo, algo sorprendido. Había escuchado a Liu Xingchen mencionar este tesoro antes, pero no creía que fuera algo que un cultivador ordinario podía usar. Técnicamente, Liu Xingchen no debería tener las calificaciones para usarlo. Jianao usó la capacidad de evaluación diaria en el espejo. Espejo de modelado de alma de la esencia pseudo-avevenida, un tesoro creado al imitar el espejo de modelado del alma de la esencia celestial. Está infundido con un rastro del aura de la esencia celestial de modelado del alma. Jianao dio un suspiro de alivio. No era el espejo de modelado de alma de la esencia celestial real. Los métodos de investigación normales no podrían exponerlo. El hecho de que la sala de aplicación de la ley no hubiera encontrado ninguna evidencia después de que varios intentos pudieran probar eso. Hasta ahora, lo único que podía amenazarlo fue el verdadero espejo de modelado de alma esencia celestial. No hay problema con estas personas, declaró Liu Xingchen. Jin Lon y los demás lanzaron un suspiro de alivio, al igual que Ninshuan. Pero la gente se reunió allí, estaba nerviosa una vez más. Pero esto no es suficiente. Necesitamos entender más sobre lo que sucedió. Entonces, Liu Xingchen miró a Jin Lon. El hermano Junior Jin y los demás que fueron necesarios para venir con nosotros para una mayor investigación. En cuanto a los demás, haremos una investigación simple para asegurarnos de que todo esté bien.
Los otros miembros del salón de la aplicación de la ley sacaron un tazón de agua. Muchas gotas de agua surgieron con energía espiritual. Todos, por favor, extiende y Tauprata un poco de agua en la palma de la mano. Jianao y los demás hicieron lo que se les indicó. Se dio cuenta de que este era un método para probar si alguno de ellos había sido contaminado por la desgracia. No necesitaba preocuparse. Sin embargo, la persona a su lado no fue tan afortunada. El agua en su mano brillaba con una luz oscura. Esto asustó a todos, incluidos los miembros del hall de aplicación de la ley y Ninshuan. Jianao solo podía suspirar por la desgracia de la otra persona. Podrían tener mala suerte, o en realidad podrían poseer un tesoro contaminado con la desgracia. No te preocupes. Es solo un rastro de luz negra. Probablemente sea solo una coincidencia que tengan algo similar. Vamos a llevarlos de regreso para una mayor investigación, dijo Liu Xingchen con calma. Después de eso, no sucedió nada lleno de acontecimientos. Después de que los miembros de la sala de aplicación de la ley se fueron, Jianao y los demás recibieron órdenes de la secta. La misión había terminado y podían regresar a la secta. Todos dieron un suspiro de alivio. Su viaje finalmente terminó después de 3 meses enteros. Sin embargo, la gente tenía curiosidad sobre dónde Yeji y los demás habían desaparecido. No habían encontrado más cadáveres. ¿Podría haber desaparecido en la ruina? Unos días más tarde, Jianao y los demás dejaron el Diables Den. Bueno, separemos aquí. Espero que podamos reunirnos nuevamente en la próxima misión, dijo Zheng Zijiu con sinceridad en la entrada de la Diables Den. Xin Yuyue se hizo eco de sus sentimientos. Jianao asintió. Estas personas realmente no plantearon una amenaza para él. Eran tan cautelosos como él. Yue también asintió. Ella había cooperado con ellos en todo momento, pero tenía sus dudas. Yue, volviste a la cascada que fluye. Esta misión en particular había sido muy peligrosa. Afortunadamente, alguien había destruido la fuente que controlaba a los demonios. Zheng Zijiu y Xin Yuyue pensaron que era Jianao. Sin embargo, el resto de la gente creía que era Yeji quien había hecho eso antes de que ella desapareciera. Junior Sister Yue, estás de vuelta, dijo una mujer con un vestido azul. Hermana Senior Cheng, es un placer conocerte aquí. Cheng corrió, que estaba a punto de ascender al reino del espíritu primordial, era un verdadero discípulo de la cascada que fluye. Escuché que todos regresaron de manera segura, dijo Cheng. También escuché que todo fue gracias al acantilado de los corazones rotos. ¿El acantilado de los corazones rotos? Sí, de repente pensaste en Jianao. Se sintió perpleja. ¿Su hermana mayor también pensó que Jianao los había salvado a todos? Ella cepilló sus pensamientos a un lado. Probablemente estaba pensando demasiado en esto. Sí. Había una fuente que controlaba a los demonios. La hermana senior Ninshuan del acantilado de Broken Earths hizo la contribución final y destruyó la fuente, dijo Cheng Ran. Pero, también escuché que Ninshuan recibió el crédito, pero el trabajo fue realizado por otra persona. Una persona misteriosa destruyó la fuente antes de llegar allí. Capítulo 197. Incapaz de defenderse. Traductor, Endless Fantasy Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. ¿Había alguien más? Yo estabas algo sorprendido. ¿Fue Yeji? ¿Yeji? Ella solo está en la etapa temprana del reino del núcleo de oro. Ella no es capaz de resolver este asunto, dijo Cheng Corrió. Los guardias de demonios en la fuente estaban todos en la etapa media del reino del núcleo dorado. Algunos incluso estaban en la etapa temprana del reino del espíritu primordial. ¿Cómo puede alguien en la etapa temprana del reino del núcleo dorado? Si no fuera Yeji o la hermana mayor Ninshuan, ¿quién lo hizo? Cheng Corrió frunció el ceño. Es difícil de decir. Alguien entró en la casa y mató a los demonios allí. Ninshuan y los demás solo encontraron la fuente después de un día. Cheng se encogió de hombros. Es solo un rumor. Es difícil decir qué es verdad y qué es falso. También había guardias en el reino del espíritu primordial.
Además de Ninshuan, nadie más era lo suficientemente fuerte como para resolver el problema a menos que otras personas mayores prestaron una mano. Pero no he oído hablar de nadie que intente reclamar crédito por ello. En cualquier caso, es difícil decirlo con certeza ya que ninguno de nosotros presenció personalmente la situación. También es posible que alguien pueda tener rencor contra Ninshuan e intencionalmente difundir los rumores. El Salón del Mérito no dijo nada, por lo que parece que la información podría ser genuina. ¿Pero quién querría dejar de lado la fama o los beneficios después de hacer el trabajo? Chen se rió. Alguien que no quisiera reclamar ningún crédito, Yue, lo pensaste. Sin embargo, cuando pensó en cómo habían estado algunos de los guardias de demonios en el reino del alma primordial, sacudió la cabeza. No había forma de que Jianao pudiera haber luchado contra los demonios en ese reino de cultivo. Yue sentiste que Zheng Ziyu y Xin Yuyue habían influido en su pensamiento. Sin embargo, sus comentarios permanecieron en el fondo de su mente. Después de dejar la guarida del diablo, Jianao no se apresuró a regresar. En cambio, fue al salón de la aplicación de la ley para informar el final de la misión. Recibió 100 piedras espirituales y una bata. Era una túnica ordinaria y económica. Probablemente tenía un precio de 289 piedras espirituales en el mercado. Recibí bastante esta vez, pensó Jianao. Si estuviera en el núcleo dorado reino, habría recibido al menos 1000 piedras espirituales. Jianao recordó que Mui había recibido más de 3000 piedras espirituales en su última misión. Sin embargo, estaba en la etapa tardía del reino del núcleo de oro en ese momento. Jianao guardó las piedras espirituales. Quería comprar un cuello de núcleo de oro para la bestia espiritual. Cambiar el collar cada vez era más costoso. ¿3000? Jianao estaba un poco sorprendido. Cuesta tanto comprar un collar de núcleo de oro. Si gastara tanto en un collar, se quedaría con solo 8000 piedras espirituales. En unos pocos meses, el árbol de durazno inmortal crecería y volvería a dar frutos. Necesitaría otras 10.000 piedras espirituales entonces. Pensó en Yeji. Debería haber agarrado su tesoro de almacenamiento antes de que ella cayera. Compró el collar para 2850 Spirit Stones. Después de eso, compró algunos materiales para hacer talismán. Planeaba hacer que los talismanes ganen más piedras espirituales. Necesitaba acumular otras 10.000 piedras espirituales para fin de año, por si acaso. Si el melocotón inmortal requería más de 10.000 piedras espirituales, podría renunciar a él. Solo priorizaría a la bestia espiritual porque le daría una burbuja dorada. Me pregunto qué obtendré esta vez. Jianao se dirigió hacia el acantilado de corazones rotos. A mitad de camino, escuchó una conmoción. Parecía que varias personas discutían. Decidió ignorarlos hasta que escuchó una voz familiar. No, no fui yo. No robé tus cosas. Jianao se acercó a ellos para echar un vistazo. Varios discípulos de la secta externa estaban atenuando a un niño y golpeándolo. El joven era Lin Zi. El hermano mayor Zheng lo había mencionado en la guarida del diablo. ¿Sigues mintiendo? ¿Te atreves a robar nuestras cosas solo porque eres amigo de dos personas extraordinariamente talentosas? Tienes algo de nervio. El que estaba gritando era un hombre adulto en la tercera etapa del reino de refinamiento de sangre vital. Pateó a Lin Zi en la cabeza. Tienes que compensarnos con Spirit Stones esta vez. Al menos 5 piedras espirituales. No menos que eso. No robé nada, dijo Lin Zi mientras se cubría la cabeza con las manos. ¿Todavía te atreves a negarlo? Los otros lo golpearon y lo patearon. ¿Solo porque conoces a dos personas que son excepcionalmente talentosas, nos menosprecias? Ni siquiera han avanzado en su cultivo. Además, ¿por qué se preocuparían por ti? ¿Quién querría asociarse con alguien como tú que no haya podido mejorar incluso después de un año? Se sentirían insultados para estar asociados con usted. No eres digno. ¿Por qué estás hablando con él? Robó nuestras cosas. Haz que nos devuelva primero a pagarnos, dijo otra persona. Buscaron en Lin Zi. Encontraron 6 piedras espirituales en su tesoro de almacenamiento.
Eres bastante rico, dijo el hombre en la tercera etapa del reino de refinamiento de sangre vital con una sonrisa. Encontró una pequeña bolsa en el bolsillo de Lindsay. Las palabras en la bolsa decían, sagno y sonido. ¿Qué es esto?, preguntó el hombre. Eso es mío. Por favor, es solo un talismán protector que mi madre consiguió para mí, dijo Lindsay mientras intentaba recuperarlo. ¿Esta basura es un talismán protector? El hombre arrojó la bolsa al bosque. No. Por favor. Lindsay suplicó. Cuando el hombre arrojó la bolsa, cambió de dirección a mitad de camino y voló directamente a la mano de Jianao. Jianao había estado observando la conmoción por un tiempo pero no intervino. Miró a los discípulos de la secta exterior. Su atuendo era diferente del de Jianao. Significó la diferencia de estado. Los otros parecían aterrorizados cuando lo vieron. Saludos, ese señor. Dejar. Ahora, dijo Jianao. El grupo de personas huyó de la escena rápidamente. Jianao suspiró internamente. 6 piedras espirituales, probablemente fue el ahorro entero de Lindsay del año pasado. Los discípulos de la secta exterior solo recibieron una piedra espiritual por mes. 6 piedras espirituales eran una cantidad considerable. Jianao había sido lo mismo que Lindsay, excepto que no había salvado sus piedras espirituales. Los había gastado a todos para mejorar su cultivo. Solo cuando su cultivo mejorara, estaría a salvo de ser acosado por otros. Jianao siempre mantuvo la cabeza baja y se centró en su cultivo. Lo peor que sufrió fue ser golpeado por otros porque no podían arrebatar sus piedras espirituales porque no tenía ninguna. Sin embargo, había vivido con Yang por un tiempo, y nadie se atrevió a golpearlo después de eso. La situación de Lindsay fue más complicada. Era un objetivo fácil. Jianao miró a Lindsay. Se dio cuenta de que algo era extraño. Tenía 6 piedras espirituales, lo que significaba que ya podría haber avanzado a la primera etapa del reino de refinamiento de sangre vital durante al menos 6 meses. ¿Por qué fue que su fuerza era menor que la de alguien en la primera etapa? Había algo extraño en su cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevas en la primera etapa del reino de refinamiento de sangre vital? Jianao se acercó a Lindsay y le entregó el talismán protector. 8 meses, dijo Lindsay. ¿8 meses? Jianao sintió que algo era extraño. Había traído de vuelta a Lindsay porque lo encontró peculiar. No había tenido la oportunidad de evaluarlo adecuadamente porque no lo había conocido a menudo. Activó su habilidad de evaluación diaria y la aplicó en Lindsay. Capítulo 198. Encontrar a alguien en quien apoyarse. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. La hierba se balanceó suavemente en el viento. Lindsay luchó para levantarse. Estaba temblando. Todo dolía cuando trató de moverse. Los moretones eran evidentes en la esquina de su boca. Parecía desaliñado y irregular. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirar hacia arriba. Tenía miedo de llamar la atención. En este momento, solo Jianao lo estaba mirando. Recibió comentarios de la habilidad. Lindsay, en la primera etapa del reino de refinamiento de sangre vital. Discípulo externo de la secta de nota celestial. Durante su infancia, tuvo un encuentro casual con el antiguo maestro, Heung-min, que estaba cerca del fin de su vida. Como una pequeña conexión de amabilidad, Heung-min dejó ir el resentimiento de la estrella de brillo. La secta brillante, que se fusionó con el alma de Lindsay. Entonces, eso es lo que es, pensó Jianao. Jianao estaba realmente entrelazado con la brillante secta lunar. Primero, Chu Chuan, y ahora, Lindsay. Ambos estaban de alguna manera relacionados con esa secta. ¿Qué harían los demás si descubrieran este secreto? Jianao pensó. Lindsay definitivamente sería asesinado por el tesoro dentro de su alma. Jianao no tenía interés en ese tesoro. Incluso si lo hiciera, no podría matar al joven. Lo había reclutado aquí, después de todo. No podía matar a un niño en sangre fría. ¿Estás bien?, preguntó Jianao. Lindsay bajó la cabeza. Yo no robé nada. Lo sé, dijo Jianao suavemente. Las personas que te estaban golpeando también lo saben.
Solo estaban haciendo una excusa para atacarte y tomar tus piedras espirituales. No es tan común en la secta, pero cosas como estas siempre han sucedido. Lindsay apretó su puño. Luego lo dejó ir. Parecía resignado a su destino. Jianao lo notó. Tienes dos amigos que tienen talento excepcional. Lo primero que debe comprender y aceptar es la brecha entre usted y ellos. Necesitas saber dónde están parados y dónde te encuentras. Después de eso, debes decidir cómo quieres actuar. Lindsay miró a Jianao confundido. Te guste o no, este lugar es la secta demoníaca. La mayoría de los discípulos aquí están esperando su tiempo para derribarte. Lo que debe hacer es no salvar las piedras espirituales, sino que úselas para fortalecerse lo antes posible. Tu camino será mucho más difícil que otros. Lindar el tesoro también significaba soportar grandes consecuencias. Si Lindsay avanzara demasiado rápido, atraería la atención de otras personas. La tensión física y mental fue muy agotadora. Si tuviera éxito, se elevaría a la cima y enfrentaría nuevos problemas. Si fallaba, permanecería en la parte inferior, siendo golpeado. ¿Tienes alguna dificultad en tu cultivo?, preguntó Jianao mientras caminaban hacia atrás. Estoy acumulando energía espiritual, pero estoy teniendo algunos problemas con la técnica de cultivo, dijo Lindsay sinceramente. Sabía que Jianao le aconsejaría si tuviera un problema. Las 100 revoluciones de la técnica de nota celestial están relacionadas con el sonido. Cuando te calles, sentirás que tus meridianos vibran ligeramente. Escuche eso y síguelo. Te ayudará a cultivar más rápido. Jianao explicó y aconsejó mucho a Lindsay en el camino de regreso. No le contó al niño sobre la estrella brillante de la luna en su alma. No podía entender por qué el antiguo maestro, Heung-min, se había interesado en Lindsay. Talento promedio, temperamento promedio, perseverancia promedio, es promedio en todos los aspectos. ¿Cómo era una persona tan digna de tal tesoro? Solo lo dañaría a la larga. Jianao observó cómo Lindsay volvió a su residencia. Se ocultó y se paró a distancia. Independientemente de cómo pareciera Lindsay ordinario, él seguía siendo el dueño del tesoro. El futuro era incierto, pero su situación actual era grave. Los otros discípulos podrían atacarlo y hacer que su vida sea un infierno. Eventualmente sentiría la presión de retrasarse detrás de sus dos mejores amigos. Jianao dudó por un momento. Luego caminó hacia la ventana para mirar adentro. Pero lo que vio lo sorprendió. En la esquina de la habitación, Lindsay se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y se limpió las lágrimas. Las lágrimas fluyeron por su rostro sin parar. Solo entonces Jianao se dio cuenta de que Lindsay tenía solo 10 años. Era solo un niño. Fue golpeado y robado, sin nadie para cuidarlo. Jianao suspiró tristemente mientras veía a Lindsay tratar de evitar sollozar en voz alta y limpiar ferozmente sus lágrimas. Después de mucho tiempo, Lindsay se secó las lágrimas. Luego sacó una pequeña caja del cajón en la mesa auxiliar y colocó el talismán protector dentro de él. Lo tocó suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin embargo, antes de que las lágrimas pudieran caer, cerró la caja y la sacó fuera de la habitación. En la parte trasera de la casa, cavó un agujero y dejó caer la caja. Enterró la caja. De ahora en adelante, nada lo asustaría. No tenía nada que perder. Jianao permaneció en silencio. Lo juzgué mal un poco. Él sonrió suavemente y se fue. Lindsay era más fuerte de lo que le había dado crédito. No fue mucho, pero fue un comienzo. Jianao ahora estaba al tanto de la situación de Lindsay y tenía una técnica de cultivo que era una combinación perfecta. Pero él no interveniría, al menos no por un tiempo. Necesitaba observar un poco más a Lindsay. En el camino de regreso, Jianao vio a alguien atacando a otro discípulo. ¡Estallido! Una niña golpeó a un niño. Cayó sobre un montón de tierra. La sangre manchó los alrededores. Parece que lo golpeaste hasta la muerte, dijo la bestia espiritual. Lástima que no pueda comer humanos. Hermana Junior Xiao Li, ¿por qué lo atacaste de repente tan ferozmente? Cheng Chou preguntó. Me provocó. Dijo que ha alcanzado el mismo reino que yo, dijo Xiao Li.
¿El mismo reino? Cheng Chou suspiró. ¿No había aprendido Chu Chuan nada ahora? Chu Chuan se había desmayado. Jianao miró al gravemente herido Chu Chuan. Había llegado a la segunda etapa del reino de refinamiento de sangre vital. Segunda etapa en solo un año, avanzó muy rápido, pensó Jianao. La brecha era aún más evidente en comparación con Linzi. Linzi había comenzado a cultivar antes que Chu Chuan. Sin embargo, en comparación con Linzi, Chu Chuan tuvo suerte. Jianao se acercó a ellos. Es casi la hora del almuerzo. Vamos a atrapar a un niño tierno y rico para comer, dijo la bestia espiritual sin vergüenza. No comeré nada más hoy. Comeremos zanahorias. Nada es mejor que las zanahorias. Xiao Lu y Cheng Chou quedaron perplejos por el repentino cambio en la actitud de la bestia espiritual. ¿Correcto, maestro?, dijo la bestia mientras se daba la vuelta. Curiosamente, Xiao Li se volvió para mirar y descubrió que Jianao estaba caminando hacia ellos. Retiró la cabeza hacia atrás para mirar al inconsciente Chu Chuan en el suelo. Luego agarró con fuerza a la bestia espiritual y la sostuvo frente a ella como si se estuviera protegiéndose. Capítulo 199. La Demons visite de nuevo traductor, Endless Fantasy traducción editor, Endless Fantasy Translation. Jianao tenía curiosidad por saber cómo la bestia espiritual siempre detectaba su presencia, incluso cuando se ocultaba. Hermano señor Jian, es genial verte de regreso, dijo Cheng Chou mientras revisaba Chu Chuan. Jianao asintió con la cabeza. ¿Le diste las cosas que dejé contigo a Chu Chuan?, le preguntó a la bestia espiritual. Lo hice, dijo la bestia espiritual mientras comía una zanahoria. ¿Qué pasa con las hierbas espirituales y mis flores en el patio?, preguntó Jianao. Tenga la seguridad, maestro. Todos los seres saben lo grande que soy un demonio. Incluso la vegetación no desafía. Solo hable un lenguaje humano normal, dijo Jianao con un suspiro. Todo está bien, dijo la bestia espiritual. Jianao asintió y observó a la bestia. Ya había llegado a la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación. Su progreso fue realmente notable. Maestro, eche un vistazo a esto. La bestia le mostró a Jianao su collar. Está agrietado de nuevo. ¿Cuándo me comprarás uno nuevo? Jianao lo miró indiferentemente y arrojó el collar que había comprado hace solo un tiempo. ¿Qué tal esto? Los ojos de la bestia espiritual se iluminan con deleite. Saltó a la cabeza de Xiao Li. Rompió el collar viejo y se deslizó sobre el nuevo. Maestro, ¿me veo como un gran demonio ahora? No crío demonios, dijo Jianao. Pero puedo ser lo que quieras. Si me convierto en un gran demonio, puedo. Jianao ignoró a la bestia y se volvió hacia Xiao Li. Agarró a la bestia y la sostuvo frente a ella como un escudo. El hermano J. Junior Chu quería que lo diera todo. ¿Cuál es tu nivel de cultivo?, Jianao preguntó. Segunda etapa del reino de refinamiento de sangre vital, dijo Xiao Li. ¿Sigues causando problemas en la cafetería?, preguntó Jianao. No. No he causado ningún problema en absoluto. Xiao Li puso a la bestia en el suelo. Jianao asintió. Concéntrese en mejorar su cultivo en estos pocos días. Le pediré a Cheng Chou que lo lleve de regreso para otra visita a su casa. Xiao Li saltó con entusiasmo, levantó la bestia y giró en un círculo. Luego se congeló y miró a Jianao torpemente. Gracias, dijo. Hermano principal Jian, ¿puedo tener algo así? Ella señaló el cuello en el cuello de la bestia espiritual. Jianao la miró sorprendida. No. ¿Por qué un dragón pediría un collar de mascotas? Xiao Li bajó la cabeza con decepción. Jianao suspiró. Te conseguiré algo más la próxima vez. Xiao Li estaba encantado. La bestia espiritual también estaba feliz por ella. Jianao no pudo evitar suspirar. Sintió que les importaba demasiado. Si los hubiera ignorado desde el principio, tal vez no hubiera sido tan problemático. Ahora, solo esperaba liberar a la bestia y guiar al dragón a la libertad tan pronto como pudo. Jianao le preguntó a Cheng Chou sobre la reciente situación en la secta.
Según Cheng Chou, la demanda de hierbas espirituales había aumentado en los últimos 3 meses. Hubo algunos problemas en otros jardines de hierbas espirituales, pero los problemas no eran serios. Estaban un poco cansados debido a la baja mano de obra, pero no habían contratado a nadie sin el permiso de Jianhao. Afortunadamente, la demanda no era demasiado alta y podían manejar la presión. ¿Y los otros discípulos de la secta interna que trabajaban allí estuvieron de acuerdo con eso?, preguntó Jianhao. La mayor demanda de hierbas espirituales probablemente se debió a la guarida del diablo y a la secta celestial. En ese momento, el hermano mayor Anmin estaba a cargo del Spirit Herb Garden. Le dije que no podíamos contratar a nadie hasta que volvieras. No dijo nada. Incluso ayudó a manejar la presión de los mayores órdenes. Logró un crédito menor por sus contribuciones y me dio algunas píldoras. Jianhao se rió entre dientes. Anmin era realmente una persona extraña. Había perdido ante Jianhao, por lo que no hizo ningún movimiento. Si no tuviera a nadie por encima de él, Jianhao se preguntó qué haría Anmin. Quizás continuaría desafiando a otros. ¿Serás libre en estos días?, preguntó. Sí. Cheng Chou asintió. Jianhao le pidió a Cheng Chou que llevara a Xiao Li a su casa para una visita. Xiao Li quería dirigirse a la cafetería para su comida y le preguntó a Jianhao si quería venir. Jianhao se negó cortésmente. Tenía algo que hacer en su propia casa. La bestia espiritual siguió a Jianhao. Jianhao se paró en la puerta de su patio. Vio 2 burbujas azules flotando cerca de la flor de la fragancia celestial Dao Flower. Cultivo +1, bloqueo +1, no había nada urgente que hacer en la secta por ahora. Finalmente podría pasar un tiempo tranquilo. Decidió concentrarse en mejorar su fuerza y cultivo. Miró su interfaz mientras caminaba hacia el inmortal Peach Tree. Nombre: Jianhao, edad: 23, cultivo: etapa temprana del reino del espíritu primordial, método de cultivo: Ciensal 100 revoluciones, Hon Menge Art Sutra, capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, podría de Bain, alma vital, 10/100. Se puede cultivar. Cultivo, 9/100, no se puede cultivar. Habilidades divinas, 1/3, no se puede obtener. Leyenda dorada, medio, no se puede obtener. En los últimos 3 meses, casi no hubo progreso en su sangre o cultivo. Sin embargo, él regresó ahora. Podría avanzar. Si trabajara diligentemente para acumular sangre y cultivo, podría avanzar en más de un año. Tomar un año para avanzar no fue un gran problema en el mundo del cultivo. Mi reino de cultivo está actualmente a la par con Liu Xingchen. Me pregunto si avanzará primero o si lo haga. Si fuera otra persona, Jianhao estaba seguro de que sería el primero. Pero Liu Xingchen era otra cosa. No solo era un genio, sino que su condición física también era extraordinaria. ¿Quién más podría devorar las almas de los grandes seres como un dragón y un hechicero? La bestia del espíritu caminó cerca de la flor de fragancia celestial Dao. Estaba a punto de tocar la flor cuando cayó al suelo, inconsciente. Jianhao escuchó algún movimiento detrás de él. Antes de que pudiera volver a mirar, una figura blanca descendió frente a él. Era la bestia espiritual. Estaba magullado e hinchado. Alguien lo había atado a la rama del árbol en una fracción de segundo. Jianhao estaba aturdido. Esto podría significar solo una cosa. Hon Yuye estaba aquí. Efectivamente, una leve fragancia llenó el aire. Era una fragancia familiar. ¿Cómo va tu práctica de encantamiento? La voz era crujiente y agradable, como el canto de pájaros en el bosque. Fue refrescante escucharlo. Sin embargo, la voz se burló de él. Jianhao se volvió para ver a una mujer con un vestido rojo parado en el patio. Su piel estaba pálida y estaba rodeada por un aura radiante. Ella le sonrió. Su belleza era incomparable. Jianhao volvió a sus sentidos. Saludos, señor. No había leído más libros sobre encantos después de que ella lo atrapó leyendo la última vez. Hon Yuye sonrió suavemente y se sentó en la silla de madera. Recuerdo que todavía te queda un poco de té rojo azul. Lo hago, dijo Jianhao y se preparó para hacer un té.
La fragancia de las hojas de té flota mientras las empapaba en agua caliente. Horn Yuye esperó pacientemente. Jianao terminó de preparar el té y le sirvió una taza. ¿Qué encontraste en la guarida del diablo? Señor, ¿por qué preguntarías algo así?, dijo Jianao mientras servía té para sí mismo. No encontré nada. Horn Yuye levantó la taza de sus labios y tomó un sorbo. Dime, ¿son tus veas como tú o eres más como la bestia? Jianao permaneció en silencio. Capítulo 200. Espero que tengas tanta confianza cuando visite la próxima vez. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao había traído algo de la guarida del diablo. Era la desgracia del destino celestial Pearl. Sin embargo, no quería que nadie lo descubriera. Sospechaba que Horn Yuye estaba tratando de engañarlo para que admitiera la verdad, por lo que lo negó todo. Apenas pensaba que Horn Yuye lo buscaría físicamente. Sería inapropiado. Jianao recordó que Horn Yuye había reclamado la flor de la fragancia celestial Dao tan descarada. Incluso había reclamado el melocotón inmortal para sí misma. Incluso una persona poderosa podría volverse agresiva cuando necesitan algo. La posibilidad de que Horn Yuye buscara su tesoro de almacenamiento era baja pero no cero. Con sus pensamientos girando, Jianao decidió no decirle nada. Tal vez podría salirse con la suya si jugaba tonto. Horn Yuye bebió su té con calma. ¿Vendrías a mi casa para un poco de té? Me temo que no puedo, señor. Jianao bajó la cabeza. Muéstrame a mí, dijo Horn Yuye. Realmente no lo tengo. Vignó más té para la mujer frente a él. ¿Cómo te atreves a mentirme cuando la luz roja emana de ti tan claramente?, dijo Horn Yuye. Este repentino comentario atrapó a Jianao desprevenido. Antes de que pudiera responder, Horn Yuye dijo: cualquier tesoro, incluso si está sellado, puede dejar rastros. Estos rastros se disiparán después de un cierto periodo de tiempo, pero cuanto más larga sea la interacción, más obvias serán las trazas. Los tesoros más notables a este respecto son los relacionados con la providencia y el karma. Horn Yuye miró a Jianao. ¿Crees que soy ciego? ¿Qué pasa si solo entré en contacto con algo así pero realmente no lo tengo en mí? Jianao preguntó. Entonces, aceptan que es una posibilidad, dijo Horn Yuye con una sonrisa. Jianao sintió que había caído en su trampa una vez más. Dudó y decidió sacar la perla. La desgracia del destino celestial Pearl se colocó suavemente sobre la mesa. Estaba envuelto en energía espiritual púrpura. Horn Yuye se acercó, lo recogió y lo examinó por un momento. Pensé que eras un buen cultivador pero carecía de coraje. Parece que puedes ser imprudente cuando lo necesitas. Jianao no dijo nada. La perla podría ser útil algún día, pero usarla incurriría en un mal karma. Jianao decidió no usarlo a menos que sea absolutamente necesario. ¿Por qué lo tomaste? ¿Cuál fue tu intención? Horn Yuye levantó una ceja y miró a Jianao. ¿Planeaste usarlo contra mí? No, señor. No entendiste mal, dijo Jianao. Pensó en eso por un tiempo, pero ya no. Horn Yuye sonrió. Está bien. Jianao bajó la cabeza y permaneció en silencio. Era mejor hablar menos con ella. Horn Yuye colocó la perla sobre la mesa y bebió su té. ¿Sabes qué es esto? Jianao sacudió la cabeza. Por favor, ilumíname, señor. Horn Yuye miró a Jianao. Eres una persona tan cautelosa. Si no hubieras sabido para qué era esta perla, ¿te habrías arriesgado sacarla de la guarida del diablo? Jianao sonrió torpemente. Señor, eres sabio. Creo que esta es la desgracia del destino celestial Pearl, dijo. Debes saber que una vez que el sello esté roto, no solo te afectará sino también a toda la secta. Será desastroso. Matará a mucha gente. Los que logran escapar estarán plagados de desgracia. Seguirá extendiéndose hasta que todos los seres vivos se conviertan en parte de él, dijo Horn Yuye. Si tienes la intención de destruir la secta de la nota celestial y escapar, recuerda mi flor y el árbol de melocotón inmortal contigo, o sufrirás consecuencias de la TV, dijo Horn Yuye. Jianao sacudió la cabeza.
No tengo la intención de hacer algo así. El cenit no había entretenido a ninguna idea de usar la perla para destruir la secta de la nota pesada. Primero, la situación no fue crítica. En segundo lugar, el uso de la desgracia acumula demasiado karma malo. Hay algo que debería recordarte. Hon Yuye miró la mesa. Aunque la desgracia del destino celestial, Pearl, trae a las malas luck, la gente todavía lo codicia. Si hubiera aparecido aquí, algunas personas podrían estar al respecto. Ella no dijo nada más, pero Jianao entendió. De todos modos, no podría haber dejado la perla allí, ni podría dársela a otra persona. Sin embargo, solo estaba en la etapa temprana del reino del espíritu primordial, no era lo suficientemente fuerte como para proteger a la perla. ¿Obtener tesoros siempre viene con tales problemas? Señor, ¿es posible que alguien encuentre la ubicación exacta de la desgracia del destino de Ealpeal? Preguntó Jianao. Hon Yuye lo pensó por un tiempo. En teoría, no. Las huellas pueden, que se encuentran cuando uno imbuye el aura en un objeto. Desde que imbuye a un Au, la desgracia Pearl significa muerte instantánea, no creo que nadie pueda, en ese caso. ¿Estás interesado en esta perla, señor? Preguntó Jianao. ¿Por qué llevaría algo tan desafortunado conmigo? Dijo Hon Yuye. Jianao se dio cuenta de que Hon Yuye solo quería tesoros divinos. La flor de la fragancia celestial Dao y el árbol de durazno inmortal eran elementos divinos. En contraste, la desgracia del destino celestial Pearl no solo se asoció con la desgracia, sino que también se manchó con la sangre de innumerables seres vivos. Por lo tanto, no estaba interesada en poseer dicho artículo. Jianao decidió no decir nada más. Era mejor mantener la perla consigo mismo por ahora. Al menos tenía el poder de suprimir las maldiciones. Puede haber una oportunidad en la que pueda usarlo. ¿Qué pasa con el progreso en las tabletas de piedra? Hon Yuye preguntó. No hay progreso en absoluto, dijo Jianao. Pero vamos en la dirección correcta. Me he infiltrado en el círculo interno. Podría descubrir más. La verdad era que solo miraba las tabletas de piedra ocasionalmente. Guy todavía estaba persiguiendo la pitón. Xin y Liu a menudo conversaban sobre cosas al azar. Sin embargo, mencionaron que la gran secta de 1000 dioses se estaba volviendo más activa. También habían hablado sobre cómo la secta Brict Mon había reclutado a otro discípulo excepcionalmente talentoso. Aparte de eso, Jianao no vio nada más. En cuanto a la mente maestra detrás de las tabletas de piedra, no se encontraba nada. Estás lleno de mentiras. Hon Yuye caminó hacia el inmortal Peach Tree y agitó la mano ligeramente. La bestia espiritual cayó al río y se alejó. En unos pocos meses más, este árbol dará fruto. Recuerdo que dijiste que las frutas serían agrias. Hon Yuye miró a Jianao. Si resulta ser dulce, soportarás las consecuencias. Por favor, tenga la seguridad, señor. Estará agrio, dijo Jianao con confianza. ¿Estás tan seguro de eso? Hon Yuye se sorprendió mientras miraba la cara decidida de Jianao. Su presencia se volvió etérea y comenzó a desaparecer. Espero que tengas tanta confianza cuando visite la próxima vez. Su voz se burló de él. Capítulo 201. Maestro, ¿no eres lo suficientemente fuerte? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En la prefectura del sur celestial en la región sur, una mujer joven con un vestido amarillo arrojó una pelota mágica al río apresurado. Auge. La explosión hizo que el agua aumente y se levantara. Después de un tiempo, la mujer se calmó y miró al río. Se escapó de nuevo. ¿Qué otro medio tiene este dragón? Su poder ya ha disminuido, pero aún puede escapar de mi alcance. Me pregunto dónde huirá esta vez. La mujer estaba enojada, pensando que podría tardar otros años en recuperar sus cosas. Estaba furiosa y arrojó la bola mágica al río nuevamente. Luego caminó hacia la orilla del río. ¿Fallaste de nuevo? Preguntó un hombre de mediana edad con una suave sonrisa. Llevaba una túnica taoísta. Su cabello estaba callado, pero su rostro no tenía arrugas. Sus ojos brillaban con una luz determinada.
Ayúdame a averiguar dónde se ha escapado el dragón, dijo la mujer con el vestido amarillo mientras le arrojaba una botella. El hombre tomó la botella de jade. Una brújula apareció en su mano. La luz circundante se atenuó y las estrellas aparecieron en el vacío. La mujer del vestido amarillo dio un paso atrás. Siempre siento que hay algo mal con esas estrellas. No pudo evitar ser cauteloso. Después de un momento, el fenómeno alrededor del hombre de mediana edad comenzó a desaparecer, y la brújula también se desvaneció de su mano. ¿Dónde está? La mujer preguntó. Prefectura de la nube oculta, dijo el hombre de mediana edad con calma. Se dirigirá a cierto lugar en la prefectura de la nube oculta, pero no sé la ubicación exacta. Tomará más tiempo para averiguarlo. ¿Quieres continuar? ¿Prefectura de nube oculta? Preguntó la mujer. Luego sacudió la cabeza. Eso es todo lo que necesito en este momento. Te encontraré cuando necesite más información. Hasta la próxima, dijo el hombre de mediana edad y se dio la vuelta. La mujer con el vestido amarillo voló. Después de un tiempo, aterrizó frente a una gran ciudad y entró directamente en un pequeño patio. Después de establecer una matriz, se sentó en la mesa y sacó la tableta de piedra. Prefectura de la nube oculta. Jing también dijo que estaba en la prefectura de la nube oculta. Esta es una buena oportunidad para probarlo. Veamos si está dispuesto a cooperar con nosotros. La mujer con el vestido amarillo sonrió y proyectó su conciencia sobre la tableta de piedra. Su nombre en código era Gui. Jianao miró el árbol de durazno. Hace solo unos momentos, alguien hermoso se paró debajo de él. Ahora, ella se había ido. Dejó escapar un suspiro y se sentó a tomar té. Decidió que vería el melocotón todos los días. Luego, cuando tenía frutas, arrancaba a los maduros y solo dejaba a los inmadíos en el árbol para Hon Yuye. Lo que le preocupaba a Jianao era la desgracia del destino celestial Pearl. Mientras estuviera sellado, nadie notaría la perla. Era mejor mantenerlo sellado y sin usar. Justo cuando terminó de beber una taza de té, escuchó gemidos y aullidos desde afuera. «Mi cara, ¿por qué duele todo?» La bestia espiritual se apresuró al patio. Miró a Jianao. «Maestro, ¿por qué es que cada vez que estás aquí, alguien me golpea hasta que estoy inconsciente?» «Tal vez porque te acercaste demasiado a la flor», dijo Jianao suavemente. Si Hon Yuye lo hubiera visto lamiendo una hoja en la flor, habría perdido la lengua o incluso su vida. «Maestro, tienes que trabajar duro», dijo la bestia espiritual. «Tienes que fortalecerte para que nadie pueda menospreciarte a ti o a mí». Jianao estaba sin palabras. Hon Yuye realmente lo despreciaba constantemente. La brecha en su fuerza era como el cielo y la tierra. ¿Quién sabía cuántos años se necesitaría para que coincidiera con ella? Jianao continuó bebiendo su té. Había usado las mismas hojas de té para preparar el té una vez más. El primer lote que hizo fue rico y aromático. Hon Yuye había terminado tan rápido. Solo podía preparar las hojas usadas para probar algunas de ellas. Sin embargo, todavía sabía bien. Vignó una taza de té para la bestia espiritual. «Maestro, este té es muy bueno», exclamó. «¿Alguien visitó mi lugar en los últimos meses?», preguntó Jianao. Sí, había una mujer. No la reconocí. Estaba mirando el loto negro. ¿Lotus negro? Jianao miró el lugar donde se plantó. El loto negro ayudó a Jianao a evitar la técnica de sellado espiritual de Bai Ye. Tal vez se dio cuenta de que el cultivo de Jianao no había retrocedido pero había avanzado. Entonces, podría haber enviado a alguien a investigar. No había habido ninguna noticia de Bai Ye. Jianao había pensado que Bai Ye lo había dejado de ser el anzuelo. Si Bai Ye estaba planeando algo, Jianao necesitaba prepararse. Sin embargo, todavía no sabía lo fuerte que era Bai Ye. Incluso si su cultivo resultó ser el mismo, Jianao no podría subestimarlo. En el momento en que la técnica de sellado lo afectó, Jianao sospechó que ya había sido envenenado. Tengo que averiguar si él dejará temporalmente la secta. De lo contrario, será imposible matarlo. La investigación del Salón de la Aplicación de la Ley había sido infructuosa la última vez.
Sin embargo, si Jianao matara a un verdadero discípulo esta vez, le preocupaba que la sala de aplicación de la ley probablemente usara el espejo de modelado del alma de la esencia celestial. Una vez que fuera descubierto, todo terminaría. Antes de tomar alguna acción, necesitaba averiguar dónde vivía Bai Ye y cuál era su reino de cultivo. Tenía que estar completamente preparado. ¿Alguien más? Jianao preguntó. ¿Había alguien más? Ella te llamó un par de veces, pero cuando le dije que no estabas aquí, ella se fue. ¿Dijo por qué estaba aquí? No. La bestia espiritual sacudió la cabeza. Maestro, ¿cuándo encontrarás una amante? ¿O son todas tus amantes? Jianao sacudió la cabeza. No. Las bestias espirituales masculinas fuertes siempre encuentran fuertes bestias espirituales femeninas. Maestro, ¿no eres lo suficientemente fuerte? Jianao se detuvo por un momento mientras bebía el té, luego llevó la tetera y entró en la casa sin decir una palabra. Después de unos días, Jianao regresó al jardín de hierbas Spirit. Vio a algunos no cultivadores comunes en el trabajo y algunos discípulos de la secta exterior. Al día siguiente, se unió a ellos y comenzó a cuidar las hierbas espirituales y esperó las burbujas. 7 días después, Xiao Li llegó al Spirit Herb Garden, luciendo todo emocionado. Acababa de avanzar a la tercera etapa del reino de refinamiento de sangre vital. Cheng Chou se sorprendió. Xiao Li fue realmente extraordinario. Él sintió que ella era aún más talentosa que los discípulos excepcionalmente talentosos, que fueron publicitados por sus capacidades. Ella siempre lograba avanzar en solo unos días si tenía algo de motivación. Había llegado a la tercera etapa del reino de refinamiento de sangre vital en solo 10 días. Era simplemente inimaginable. No te daré más instrucciones. Creo que eres capaz por tu cuenta. Tenga cuidado y cuídate, dijo Jianao. Luego sacó algunas píldoras, 10 piedras espirituales y algunos talismanes. Dio un poco más de lo que generalmente lo haría a Cheng Chou. Cheng Chou lo ayudó con muchos asuntos, después de todo. Cheng Chou le agradeció. No te preocupes, hermano mayor Jian. La llevaré a su casa y la traeré de vuelta a salvo y sonido. Esta vez, le pediré a mi madre que te haga una deliciosa comida, hermano mayor Jian, dijo Xiao Li. Jianao la miró. ¿Estás recuperando algo? Xiao Li asintió y sacó algunos bocadillos de su bolsillo. Ponlos en tu tesoro de almacenamiento, dijo Jianao. La última vez, la masa que había traído había sido ligeramente envenenada porque tenían que defenderse de una bestia. Si su vieja madre comiera algo así, sería fatal. Xiao Li no podía entender por qué necesitaba hacerlo, pero aún así obedeció sin dudas. Jianao los vio irse. Les tomaría 2 meses regresar, lo que significaba que tenía que posponerla atar a la bestia espiritual hasta entonces. Necesitaba la bestia espiritual para ver a Chu Chuan. De esa manera, Jianao podría prestar atención a Lin Zi en los próximos 2 meses. Maestro, hay una mujer que te busca afuera, dijo la bestia espiritual. Jianao estaba perplejo. Cuando salió, descubrió que era la hermana mayor Zhou Chan. Ella lo había visitado para darle su recompensa. Esta no fue la primera vez. Capítulo 202. Demasiado amargado traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Zhou Chan lo había visitado una vez antes para transmitir una recompensa en nombre del Elder Baizi. Quizás Zhou Chan se sintió perplejo con estas recompensas, pero Jianao sabía para qué era. Era una forma de pago por plantar la flor de fragancia celestial Dao Flower. Había recibido 2 piezas del set de 9 armaduras de batalla celestial. Estaba seguro de que esta vez también sería otra pieza del set. Con él, su defensa de la armadura sería aún más fuerte en el reino del espíritu primordial. Cada pieza del set fue una sorpresa. Sin la tercera pieza, la 9 armaduras de batalla celestial no sería tan efectiva como debería ser. La armadura solo estaba en el reino del núcleo de oro, y los guardias de las muñecas apenas podían registrar 2 ataques del reino del espíritu primordial. Necesitaba la tercera pieza para mejorar la eficacia de la armadura. Zhou Chan, vestido de blanco, se paró fuera del jardín de hierbas espirituales.
Ella era la única persona, tal vez en toda la secta, que no conspiraba ni planeaba contra otros. Ella era familiar y amigable con todos. Hermano Junior Jian. Zhou Chan lo saludó con una sonrisa. Hermana mayor Zhou, es un placer verte, dijo Jianao. El Elder Baizi me pidió que te transmitiera esto, dijo Zhou Chan mientras sacaba una caja y se la entregaba. Era un anillo. Jianao frunció el ceño mientras miraba en la caja. ¿Qué tipo de tesoro es este? Hermano Junior Jian, tampoco sé qué es, dijo Zhou Chan, viéndolo fruncir el ceño confundido. También, tengo que preguntar. ¿Trajiste a alguien llamado Linzi a la secta? Jianao se sorprendió. ¿Sabes de él, hermana mayor Zhou? Luego se dio cuenta de que Zhao Qing's, uno de los amigos de Linzi, se había unido al lago Guitemon. Zhou Chan estaba en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. Fue considerada débil por otros. Aunque Zhao Qingsue era un discípulo de la secta exterior, no había mucha diferencia entre la forma en que los discípulos de la secta externa y interna fueron tratados en el lago Guitemon. Entre los tres que la secta había traído, el estado de Zhao Qingsue era el más alto. T. Y NMN había en el primer. Solo Linzi se quedó atrás. Era de talento promedio y a menudo fue acosado por los fuertes. La diferencia era marcada entre él y sus amigos. Realmente no lo conozco tan bien. Es la hermana Junior Zhao la que está preocupada por él. Quería preguntar, ¿está bien aquí? Jianao estaba perplejo. ¿No podría la hermana Junior Zhao preguntarle eso ella misma? Son amigos, después de todo. Mi hermana menor dijo que ella le preguntó, y él dijo que estaba bien, dijo Zhou Chan. Pero escuchó que otros lo estaban golpeando, por lo que solicitó que descubra más. Jianao sacudió la cabeza. Desafortunadamente, no puedo ayudarte con eso. Raramente voy a las afueras de la secta. Raramente conozco a Linzi. Pero si él dice que está bien, entonces debe estarlo. ¿Puedo ir a verlo? Zhou Chan preguntó. Por supuesto, dijo Jianao. Él le dijo dónde vivía, y Zhou Chan estaba en camino. Jianao sacó el anillo de la caja y luego lo puso en su dedo índice. Sintió el anillo alineándose con las otras dos piezas de la armadura. El proceso de integración tomaría unos días. Solo después de eso, podría ver su efecto completo. Al día siguiente, Jianao llegó temprano a la casa de Linzi con la bestia espiritual. Se paró a distancia y observó al niño para ver cualquier cambio en él. Cuando se rompió el amanecer, Linzi se levantó y se dirigió al bosque. Como discípulo de la secta exterior, tenía algunos recados que cuidar. A diferencia de Xiao Li, que no tenía nada que hacer y no asistió a clases de pura terquedad, otros realmente siguieron las reglas. Jianao no notó nada extraño, por lo que volvió al jardín de Herbas Spirit. Por la noche, Jianao se desvió y pasó junto a la casa de Linzi. La ropa de Linzi estaba desgarrada y desaliñada mientras regresaba a su casa. Jianao se volvió y se fue. Después de eso, pasó por la casa de Linzi todos los días y lo observó. A veces veía a Linzi, pero otras veces, la casa estaría vacía. A veces, Jianao lo vio cultivar. Otras veces, él volvería a retroceder después de ser golpeado. Lo soportó en silencio todo, sin resistencia ni quejas. Él cultivó diligentemente. 7 días después, cuando Jianao fue a la casa de Linzi para observarlo, evaluó el anillo que había recibido. El anillo se había integrado con el set y ahora estaba activo. Se dio cuenta de que era un anillo de almacenamiento. Rin del set de 9 armaduras de batalla celestiales, una de las piezas del conjunto de 9 armaduras de batalla celestiales. Mejora las habilidades de las otras 3 piezas del set para alcanzar el reino del espíritu primordial. Al comunicar con ella, las piezas podrían actualizarse a la espíritu primordial a voluntad. El anillo puede almacenar varios ítems espirituales y otras cosas. Puede nourarse el espíritu. Esto es extraordinario. Pensé Jianao. La armadura podría convertirse en una armadura espiritual primordial. La armadura de batalla celestial es bastante notable. Después, usó su espíritu primordial para comunicarse con el anillo. Efectivamente, el anillo desapareció de su mano.
Jianao sonrió. Ya no necesitaba confiar en la bestia espiritual para ocultar las cosas. Sin embargo, el Elder Baizi sabía sobre el propósito del anillo. Sería problemático si ella lo investigara y encontrara algunas cosas cuestionables. Sería más seguro hacer que la bestia oculte mis cosas. Luego transfirió todo tipo de cosas al Rin. La tableta de piedra, la desgracia del destino celestial Pearl, los dados mágicos, etc. Incluso transfirió los libros sobre técnicas que tenía sobre él, como el manual sin nombre, las 7 formas de la cuchilla celestial y la técnica de luz y polvo. Solo mantuvo piedras espirituales y algunas cosas ordinarias y cotidianas en su tesoro de almacenamiento. Después de pensar por un momento, también transfirió las cosas que la secta de Luna Brillante le había dado. Transfirió a 10.000 piedras espirituales a él y solo mantuvo unos cientos en su tesoro de almacenamiento. Esto sería común que tenga un cultivador de reino de establecimiento de fundaciones en la etapa tardía. Se dirigió a la casa de Lin Zi una vez más. Jianao lo vio cultivar. Sus moretones fueron peores que antes. Está siendo golpeado con tanta frecuencia. Maestro, ¿le pusiste a alguien? Preguntó la bestia espiritual. No. ¿Por qué haría eso? Probablemente sea por su amigo. La visita de Zhou Chan probablemente había empeorado la situación. Aunque Zhao Qingsue significaba bien, estaba empeorando todo. En cuanto a ofenderla, probablemente ni siquiera recordaría algo como esto en el futuro. Ella sería demasiado fuerte para molestarse con cosas mezquinas. Lo siento mucho por él. Nunca he visto a nadie más miserable que él. Siempre intimidado y golpeado, un amigo me dijo que se estaba escondiendo y llorando solo. La bestia espiritual sacudió la cabeza. Ni siquiera tengo el corazón para comer su carne. Debe tener un sabor demasiado miserable y amargo. Vamos, dijo Jianao. Incluso alguien tan fuerte como Anmin tuvo que llamar obedientemente a los demás, hermano mayor o hermana mayor, hasta que los derrotó. Zhao Qingsue no era tan fuerte como Anmin. Su constante participación en la vida de Lin Zi solo empeoraba las cosas para él. En los días siguientes, Jianao recolectó burbujas en el Spirit Herb Garden. La mayoría de las noches, pasó su tiempo haciendo talismanes. Durante este periodo, intentó volver a hacer el talismán de teletransportación de 1000 millas, pero lo abandonó a mitad de camino porque no quería dañar su habilidad divina como la última vez. Solo podía esperar para encontrar una mejor manera. Sin su habilidad divina, no podría crear un talismán tan difícil. Capítulo 203. ¿Qué hice mal? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao continuó haciendo talismanes curativos y 10.000 espadas talismanes en los meses siguientes. Necesitaba ganar suficientes piedras espirituales para otra encarnación del árbol de durazno inmortal. Sin embargo, mirando la escasa cantidad en su tesoro de almacenamiento, sintió que el camino por delante era largo y arduo. Si solo hubiera burbujas moradas, no estaría tan ansioso y preocupado. No había encontrado muchas burbujas últimamente. Tener una habilidad más divina aumentaría en gran medida su fuerza. Para el mes siguiente, Jianao se quedó en paz. No pasó nada grande, y nadie vino a buscarlo. La vida pacífica y tranquila le trajo alegría. Durante ese mes, ganó más de 1000 piedras espirituales, especialmente por vender los talismanes curativos. Parecía que la influencia de la guarida del diablo y la secta celestial de Saint había jugado un papel muy importante en el aumento de los precios y la demanda de los talismanes. Por lo general, era difícil para él ganar una cantidad significativa de dinero vendiendo talismanes. Ahora, tenía más de 12.000 piedras espirituales en total. La bestia requería 8.100, dejándolo con solo 4.000. Todavía necesitaba más de 5.000 para otra encarnación del inmortal Peach Tree. El tiempo se estaba agotando, por lo que tendría que vender algo para ganar rápido. Afortunadamente, había algunos artículos en el tesoro de almacenamiento que podía vender. Continuó viviendo una vida tranquila. La noticia vino del bosque de 100 bones de que querían continuar su cooperación, y sus hierbas espirituales serían entregadas nuevamente en un mes.
Jianao sabía que Bai Ye tomaría medidas contra él una vez más. Se preguntó qué método usaría esta vez. Solo podía esperar y ver después de un mes. A la mañana siguiente, Jianao una vez más llegó cerca de la casa de Lin Zi. En este momento, el cuerpo de Lin Zi no era tan débil, pero su cultivo permaneció tan débil como siempre. Jianao a menudo lo vio golpeado y sangriento. Silenciosamente soportó todo. Ocasionalmente, lloraba cuando regresaba a casa, pero lloraba cada vez menos a medida que pasaba el tiempo. No interactuó con los demás y solo se centró en lo que tenía que hacer. Si alguien lo saludara, bajaba la cabeza y se iría. No salvó sus piedras espirituales cuando las recibió. En cambio, los usó para comprar hierbas espirituales de bajo grado y de bajo costo para ayudar a fortalecer su cuerpo. Aunque las hierbas espirituales eran baratas, lo ayudaron a sentir menos dolor cuando se golpean. Todavía no se ha derrumbado y continúa cultivando día tras día. Y sin embargo, su cultivo no ha mejorado. La bestia espiritual sacudió la cabeza y suspiró. Se burló cuando se le da una tarea, desprecia y golpeado por quienes lo rodean. Creo que no le va bien psicológicamente. ¿Todavía soporta las palizas? Jianao lo presenció todo, y se sorprendió por la increíble resistencia de Lin Zi. Lloró ocasionalmente, pero nunca se rompió. Era como si algo lo fortaleciera desde adentro. Jianao miró hacia la parte trasera de la casa, donde Lin Zi había enterrado el talismán protector que su madre le había dado. Quizás eso le estaba dando fuerza. Por la noche, llegaron 3 discípulos exteriores y buscaron la casa de Lin Zi. Uno de ellos era alto, mientras que los otros 2 eran algo cortos y frágiles. No sé qué pasa con Lin Zi últimamente. No se defiende ni dice nada cuando es golpeado. Actúa como si nada hubiera pasado el día anterior. Es irritante, dijo uno de ellos. Siento lo mismo. Solía discutir. Ahora, incluso cuando me tira el cabello y me puso en la cara para humillarlo, lo soporta. Necesitamos encontrar su debilidad, dijo otro. Tiene un talismán protector, ¿verdad? No sé dónde lo guarda. Encuéntralo, dijo la tercera persona. Los 3 comenzaron a buscar. Buscaron por dentro y por fuera, pero no encontraron nada valioso. Lin Zi no era el único que vivía aquí, pero no importa cuánto buscaran, no encontraron nada de valor. Sal y eche un vistazo, dijo el alto. Comenzaron a usar técnicas para inspeccionar el lugar. Estas fueron las técnicas más básicas que les permitieron examinar fácilmente las cosas. Si su poder espiritual fuera lo suficientemente fuerte, usar sondeo espiritual sería más efectivo que las técnicas. Rodearon la casa y la inspeccionaron. Finalmente encontraron algo en la parte trasera de la casa. «Ahí está», exclamó el delgado individuo. Cavaron detrás de la casa y encontraron una caja. Cuando lo abrieron, encontraron el talismán protector en el interior. «Ja ja ja. Vamos a verlo rogar esta vez». Antes de que pudieran regocijarse, escucharon una voz fría detrás de ellos. ¿Quién se atreve a robar a los discípulos del acantilado de corazones rotos? Sorprendido, los 3 se dieron la vuelta para ver a un discípulo de la secta interior de pie detrás de ellos. Jianao los miró con aza. Eran las mismas personas que habían derrotado a Lin Zi y robaron sus piedras espirituales. Hermano Senior S. Jianao no los molestó la última vez, por lo que pensaron que tampoco les haría nada. Un poderoso aura los envió volando Bakbar. Estallido. Normalmente, no pondría las manos en los discípulos de la secta exterior, pero ¿creías que puedo ignorar el hecho de que estás robando algo del acantilado de corazones rotos? Preguntó Jianao. Fue un error. Por favor, ahórrenos, hermano mayor. Le suplicaron. Los discípulos de la secta interior rara vez se mezclan con los discípulos de la secta exterior. Se preguntaban por qué este discípulo de la secta interior estaba interfiriendo. Devuelva esa cosa y enterrarla, dijo Jianao. Los 3 se pusieron de nuevo la caja y la cubrieron rápidamente con tierra. Recibirás castigo en el área de la secta exterior. Sus recursos de cultivo se deducirán por 1 año. Escuché que las minas se han abierto. Irás a las minas y trabajarás allí durante 3 años. Jianao los miró fríamente.
¿Alguna objeción? Ninguno. Después de eso, Jianao los dejó irse. En cuanto al castigo, no estaba preocupado. Si no tuvieran que alguien los respalde, sus supervisores los encontrarían después de un par de días de todos modos. Sin nadie poderoso detrás de ellos, la secta exterior cumpliría con sus palabras. Por supuesto, tratar con estas 3 personas no haría ninguna diferencia. Los matones nunca mejoraron con solo unos pocos regañones. En la noche, Lindsay llegó a su casa en un estado desaliñado. Al darse cuenta de que alguien había venido por su talismán protector, se apresuró a la parte trasera de la casa. Cuando vio que el suelo había sido excavado, se arrodilló al suelo. Sus ojos brotaron y las lágrimas seguían cayendo. No sabía lo que había hecho para merecer esto. No importa lo que hiciera, alguien siempre lo estaba atacando. No molestó a nadie, no hizo amigos y se fue a hacer sus recados y nada más. Aún así, fue golpeado y magullado. No sabía cuánto tiempo podía llevar esto. Alguien había robado el talismán protector de su madre. Cavó en el suelo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pronto, descubrió la caja y la abrió. El talismán todavía estaba adentro. Estaba aturdido. Le hizo llorar aún más. «Eres tan inútil», dijo una voz desde atrás. Sorprendido, se dio la vuelta y rápidamente se limpió las lágrimas. Vio una criatura extraña a la luz de la luna. Se puso de pie como un humano, con orejas largas y una gran cabeza. Sus pieles parecían emitir una ligera luz. Lindsay instintivamente agarró la caja con fuerza. «¿Quién eres?», preguntó. «Llámame Lord Beast», dijo la bestia espiritual. «Tengo 3 pasatiempos: salvar a la gente de los problemas, hacer amigos y comer a los humanos que saben bien». Capítulo 204. Orientación traductor. Endless Fantasy Traducción editor. Endless Fantasy Translation. Lindsay estaba perdido por palabras. Tenía mucho miedo de lo último que dijo la bestia. «Comer gente que sabe bien. ¿Tú, qué quieres de mí?», preguntó. «No te preocupes. No he comido humanos en tanto tiempo. Ahora, prefiero los dulces y la carne tierna. Además, creo que tu carne será demasiado amarga para comer», dijo la bestia espiritual. «Entonces, ¿quieres el favor de Lord Beast?». «¿Qué quieres decir?». Lindsay se limpió las lágrimas. El conejo señaló la caja. «Si no fuera por mí, habrían tomado eso». «Entonces, ¿quieres que te haga un favor? Puedes darme eso para su custodia. Te lo devolveré cuando te hayas vuelto más fuerte». Lindsay parecía desconcertado, luego bajó la cabeza para mirar la caja en sus manos. Agarró la caja con fuerza y luego la aflojó después de un tiempo. Las lágrimas brotaron en sus ojos. «Mi madre caminó 30 millas para conseguir esto para mí. Ella intercambió nuestro suministro de alimentos por esto. Ella dijo que me protegerá en su ausencia». Los labios de Lindsay temblaron. «Mi madre está enferma. Ella dijo que me esperará hasta que me vuelva fuerte y exitoso. Ella dijo que cocinará una deliciosa comida para mí cuando regrese. Pero su enfermedad, el médico dijo que, creo que ella no durará mucho. Pensé que podría curarla si me convirtiera en un discípulo fuerte, pero no creo que pueda». Mientras hablaba, las lágrimas cayeron de sus ojos. Lindsay limpió la tierra de la caja mientras lloraba. Luego se lo entregó a la bestia espiritual. «Eres la persona más miserable que he visto», dijo la bestia espiritual mientras tomaba la caja. «Incluso si fueras el último humano en esta tierra, no te comería. No creo que tengas buen sabor. Además, créeme, estará agradecido por la decisión que tomó hoy. Quizás en este momento parezca que hiciste lo peor al regalar esto, pero lo entenderás en el futuro. Agradecerás que hayas confiado en un gran demonio para existir en esta tierra». Lindsay estaba perplejo pero no pensó mucho en eso. «¿Cómo puedo encontrarte cuando me vuelvo más fuerte?», preguntó. «Vendré a buscarte. Ahora, regrese y haz lo que tengas que hacer». La bestia espiritual miró hacia abajo al niño mientras flotaba en el aire. Después de que Lindsay se fue, la bestia saltó detrás de un gran árbol. Se entregó la caja a Jianao. «Maestro, ¿lo hice perfectamente?»,
Preguntó la bestia espiritual ansiosamente. Jianao ignoró a la bestia y se acercó para recibir la caja. Lo abrió lentamente. Un talismán ordinario yacía dentro de la caja. La madre de Lin Zi podría haber sabido que su final estaba cerca si caminaba 30 millas e intercambiara todo su suministro de alimentos para obtener esto por su hijo. Jianao tocó el talismán con su mano. Una oleada de poder envolvió el talismán para protegerlo. Quizás es verdaderamente espiritual, susurró. Cerró la caja y la guardó. Vamos. Maestro, ¿lo tomaste porque pensaste que tenía un gran poder?, preguntó la bestia. Por supuesto que no, dijo Jianao. ¿Sabes por qué te lo dio? ¿Porque soy el mejor demonio que jamás haya existido? Él sabe que no eres una bestia ordinaria, y no puede pelearte si querías quitarla, dijo Jianao. Esto es querido para él. Para recuperarlo, no tendría más remedio que ser más fuerte. ¿Lo protegerás en el futuro, maestro?, preguntó la bestia espiritual. Jianao sacudió la cabeza. Tiene que caminar su propio camino. En el mundo del cultivo, no puedes tener éxito confiando en los demás. A lo sumo, puedo guiarlo. 2 días después, un alquimista en el reino del establecimiento de la fundación del pabellón de píldora a la luz de las velas llegó a buscar a Jianao. Saludos, hermano mayor. Xin Fei lo saludó cortésmente. Jianao estaba perplejo. Lo siento, hermana junior. ¿Te conozco? Xin Fei parecía muy joven. Debe haber estado en sus 20s. Llevaba una túnica alquimista, como para declarar su estatus e identidad. Estaba en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación. Solo llámame Xin Fei, dijo. Estoy aquí con respecto al incidente de hace 2 días. Los 3 juniors que actuaron imprudentemente y saquearon la casa de otro discípulo han ido a las minas para vivir su castigo. Estoy aquí para disculparme por su comportamiento, dijo. Ella sacó 30 piedras espirituales. Estoy aquí para hacer una solicitud también. Los 3 discípulos han hecho algunas contribuciones al pabellón de píldora con velas, y algunos de los mayores los cuidan. Pero estaban muy enojados por su comportamiento. Todavía tienen recados para ejecutar. Entonces, quería preguntarle si su castigo podría reducirse de 3 años a 3 meses. Esto es por el daño hecho. Xin Fei entregó las piedras espirituales a Jianao. Sus recursos se deducirán durante 1 año después del castigo, por supuesto. De lo contrario, no aprenderán una lección. Jianao aceptó las piedras espirituales. Suspiró internamente. 30 piedras espirituales fue una gran cantidad para gastar en discípulos de la secta exterior. Xin Fei también mencionó que algunas personas mayores los estaban respaldando. Jianao no quería causar problemas, por lo que estuvo de acuerdo. Está bien. Espero que no se roben del acantilado de los corazones rotos nuevamente cuando terminen con su castigo, dijo Jianao. Por supuesto, dijo Xin Fei en alivio. Después de que se fue, Jianao se dirigió a la cafetería y entregó las 30 espíritu de piedras a Feng Yang como los gastos de comida de Xiao Li para el mes. Había pasado más de 1 mes desde que Cheng Chou y Xiao Li se fueron. Volverían pronto. Para el mes siguiente, Jianao todavía pasó por la casa de Lin Zi todos los días. Su situación había mejorado un poco. Zhao Qingsue y Lin Mo vinieron a encontrarlo. Jianao observó desde lejos. Los 3, Lin Mo con la cabeza en alto, y Zhao Qingsue de pie con gracia y elegante, caminó por el bosque. Lin Zi lo siguió, mirando fuera de lugar. Aunque hizo todo lo posible para llevarse bien, bajó la cabeza y no tenía confianza para estar igualmente con ellos. Parecía avergonzado. Maestro, ¿por qué crees que se ve tan amargado?, preguntó la bestia espiritual. Jianao sonrió con tristeza pero no dijo nada. Lo hemos observado lo suficiente. Volvamos, dijo Jianao. Por la noche, Jianao salió del patio y caminó por la orilla del río. Dejó la bestia en la casa. Bajo la luz de la luna, leyó el libro en su mano mientras caminaba lentamente. El libro que estaba sosteniendo era el que la secta Bright Mon le había dado en el arte de refinamiento de sangre vital de la luna de estrellas. De vez en cuando leía el libro para comprender más sobre la técnica.
Aunque solo ayudó hasta que uno llegó al reino del establecimiento de la fundación, tenía algunas cosas bastante interesantes. Estaba en la etapa temprana del reino del espíritu primordial, por lo que no fue difícil para él comprender esta nueva técnica. También tenía la capacidad del corazón puro y claro para ayudarlo a comprender el proceso. Un momento después, escuchó el sonido de los puños golpeados contra algo. Era Linzi. «Te has vuelto mucho más fuerte que antes», dijo Jianao. Sorprendido, Linzi volvió a mirar. Cuando se dio cuenta de que era solo Jianao, lanzó un suspiro de alivio. «Saludos, hermano mayor Jian», dijo y se inclinó. «¿Has progresado con las 100 revoluciones de la técnica de nota celestial?», preguntó Jianao. Linzi bajó la cabeza. «Poco». Jianao no se sorprendió. «Bueno, tal vez es hora de que cambies a otra técnica si eso no funciona para ti». Linzi levantó la cabeza y miró a Jianao asombrado. «¿Cambiar la técnica?». Jianao arrojó el libro a Linzi. El título decía, «El arte de refinamiento de sangre vital de la luna estrella». Capítulo 205. Algunos no tienen hogares para regresar. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Concéntrese en cultivar esta técnica, preferiblemente durante la noche, dijo Jianao. La técnica de refinamiento de sangre vital de la luna estrella es diferente de las 100 revoluciones de la técnica de nota celestial. Sus etapas posteriores no requieren que avance a un reino específico. Siempre que pueda manipular competentemente el poder del Sol, la Luna y las estrellas, puede expandir su alcance y mejorar su velocidad de absorción. Sin embargo, implica principalmente ejercicios dinámicos. Cada movimiento y técnica puede brindarle una mejora considerable. Pero parece que esta técnica no es de nuestra secta, dijo Linzi, algo confundido. No importa, dijo Jianao con seguridad. La secta no tenía reglas en contra del uso de diferentes técnicas. No necesitas explicarlo a nadie. Solo concéntrese en cultivarlo. Linzi se sintió aliviado después de escuchar eso. Jianao le explicó los métodos introductorios. Con su temperamento y físico, era mucho más fácil practicar la técnica de refinamiento de sangre vital de la luna estrella. A última hora de la noche, Linzi sintió el poder de las estrellas en el bosque. Aunque los movimientos y las técnicas no estaban familiarizadas, sintió una familiaridad con ellos. Era como si le quedara perfectamente. Ya no sentía una barrera en su cultivo. Su corazón estaba lleno de alegría. Luego se sumergió por completo en el cultivo. Cuando terminó de cultivar, se dio cuenta de que ya estaba amanecer, y Jianao no se había visto por ningún lado. Miró sus manos. Aunque no vio ningún cambio físico en sí mismo, sabía que se había fortalecido. Podía sentirlo. Aunque estaba encantado, sabía que su talento todavía era promedio y que necesitaba trabajar duro por la mañana. Jianao se sentó bajo el inmortal Peach Tree. Había florecido. Por ahora, había hecho lo que podía por Linzi. Le había enseñado los métodos introductorios, pero no planeó guiarlo más personalmente. Fue suficiente para dejar que la bestia sirviera como guía. Ayudarlo fue solo un acto de bondad, y no tenía la intención de involucrarse demasiado. De lo contrario, sería demasiado problemático, como con Xiao Li y la bestia espiritual. Aunque los dos aún no le habían causado una gran angustia, tenía la sensación de que atraerían más problemas a medida que crecían. Necesitaba enviarlos antes de que sucediera algo así. También estaba Chu Chuan. Desafortunadamente, él era alguien que necesitaba orientación. En el camino del cultivo, los conflictos eran inevitables. Después de lograr ciertos logros, él saldría solo. En cuanto a Linzi, Jianao se dio cuenta de que enfrentaría numerosos problemas en el futuro. Jianao quería interactuar menos con Linzi. Si necesitara algo, podría pedir ayuda a la bestia. Si la bestia hubiera podido explicar los métodos básicos de las nuevas técnicas, Jianao no habría salido a conocer a Linzi en absoluto. El camino de Linzi era largo pero difícil. Si pudiera progresar sin problemas, Jianao lo protegería y lo guiaría por un tiempo. Si Linzi demostró ser lo suficientemente fuerte como para reclamar su talismán de protección,
podría cuidarse a sí mismo. Jianao suspiró y se dirigió al Spirit Herb Garden. La gente del bosque de los 100 bones llegaría pronto, y necesitaba ver si Bai Ye aparecería con ellos. 7 días después, Jianao no esperó a la gente del bosque de los 100 bones, pero se encontró con Cheng Chou y Xiao Li. Hermano mayor Jian, esto es para ti. Xiao Li le entregó algunos pasteles. Se veía un poco desaliñada. Cheng Chou resultó herido nuevamente. ¿Qué pasó esta vez? Jianao tomó los pasteles y ayudó a Cheng Chou a tratar sus heridas. Nos encontramos con discípulos de Azure Mountain, dijo Cheng Chou con una amarga sonrisa. Cada vez que salían, enfrentaban algo de peligro. Afortunadamente, lograron escapar. Cheng Chou también se había fortalecido a través del combate real. Sin embargo, había sido testigo del poder formidable de Xiao Li. Ni siquiera aquellos en el reino del establecimiento de la fundación podrían igualarla en una pelea. Jianao trató las heridas de Cheng Chou. ¿Estaba tu familia feliz de haber regresado?, preguntó Jianao mientras miraba a Xiao Li. Xiao Li asintió. Madre estaba tan feliz de haber hecho pollo todos los días. Padre me había comprado mucha carne conservada incluso antes de regresar a casa. Les gustaron las cosas que les dije. La próxima vez, debería tomar más. Los ojos de la madre no son buenos, así que tuve que matar el pollo yo mismo y comenzar el fuego. Ella me elogió. Xiao Li sonrió en deleite. Xiao Li habló de muchas cosas, mientras Jianao escuchó en silencio. Escuchar sobre los miembros de su familia también le dio paz. A veces, se sentía envidioso. Después de que terminó de tratar las heridas de Cheng Chou, examinó los pasteles que Xiao Li le había dado. Esta vez, no fueron envenenados. Se comió uno. Sabía un poco mejor que los que Xiao Li había traído de vuelta la última vez. Cuando Cheng Chou se había recuperado, Jianao dejó que Xiao Li y la bestia se fueran para jugar juntos por su cuenta. ¿Cómo son las cosas?, Jianao preguntó. Se refería a los padres adoptivos de ancianos de Xiao Li. No muy bien. Cheng Chou suspiró. Su salud no es genial. Son trabajadores y se niegan a descansar. Eran muy reacios a dejar que Xiao Li fuera esta vez. Parecían temerosos de que no la volvieran a ver. Secretamente establecí una formación para mejorar su entorno y preparé algunos suministros para ellos. También reuní algunas hierbas medicinales para ayudar con la enfermedad y tal. Jianao asintió. Hermano mayor Jian, ¿te preocupa que la hermana junior Xiao Li no pueda soportarlo si algo le sucede a sus padres? Cheng Chou preguntó. Jianao permaneció tranquilo. Bueno, las cosas suceden en la vida. Algunos pueden volver a casa, y otros no. Si algo sucede, Xiao Li ya no tendrá un hogar al que volver. Jianao parecía recordar su propia situación. Ni siquiera puedo volver a mi tierra natal. Cheng Chou bajó la cabeza. No tenía una familia, por lo que no entendía por qué Xiao Li quería volver a casa y por qué Jianao la ayudó. Pero ahora entendía. Por cierto, hay algo que necesito que cuides, dijo Jianao. Después de escuchar las instrucciones de Jianao, Cheng Chou dejó la secta. Le tomaría aproximadamente una semana regresar. Jianao le dio algunos talismanes antes de irse. Todavía no has llegado al reino del establecimiento de la fundación, por lo que este viaje tomará bastante tiempo, dijo Jianao mientras planeaba darle otro impulso a Cheng Chou con su cultivo. Ahora que Xiao Li había regresado, Jianao podría continuar con sus planes para la bestia espiritual. Jianao actualmente tenía 13.000 piedras espirituales. Planeaba vender algunos artículos más en los próximos días para ver cuánto podía acumular. Para entonces, sería hora de otra encarnación del árbol de durazno inmortal. Jianao volvería a ser sin dinero después de cuidar el árbol y la bestia al mismo tiempo. Por la noche, Jianao se sintió angustiado cuando vio que el árbol de durazno comenzaba a dar fruto. Decidió vigilar el árbol para evitar que las frutas maduras permanecieran en el árbol. Tomó una cuerda y la ató a un poste en su patio. Bestia, ven aquí. Maestro, estoy aquí. El espíritu saltó al lado de Jianao. No se puso en pánico cuando vio la cuerda. Estaba acostumbrado a ello.
Fue alrededor de esta época el año pasado que estaba atado. Sube aquí, dijo Jianao. La bestia espiritual obedeció y esperó pacientemente para estar atada. Maestro, ¿cuánto comeré esta vez? No estaré de acuerdo si es muy poco, dijo la bestia espiritual. Jianao estaba sin palabras. Comenzarás a comer las piedras espirituales de mañana. Maestro, ¿puedo tener un poco de azúcar para sumergirlo? No, no puedes. Capítulo 206, más trágico de lo esperado. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. La bestia espiritual necesitaba estar atada durante 81 días esta vez. Cada día, tendría que consumir 100 piedras espirituales. Eso significaba un total de 8,100 piedras espirituales. Jianao revisó su tesoro de almacenamiento y confirmó que tenía suficientes piedras espirituales antes de dirigirse al jardín de Herbas Spirit. Recuerda, no te muevas, dijo. Maestro, puedes confiar en mí con esto, dijo la bestia con un bocado de piedras espirituales. Jianao ciertamente no confiaba en la bestia. Ya se había preparado para prevenir tales accidentes. Si la bestia no siguiera el procedimiento, esta vez perdería muchas piedras espirituales. Con su situación financiera actual, no podía permitirse tales pérdidas. Después de 6 días, Jianao vio a Cheng Chou en el Spirit Herb Garden. Había regresado. ¿Encontraste algo?, preguntó. Desafortunadamente, no tengo buenas noticias, dijo Cheng Chou. Jianao suspiró. Aunque lo había esperado, todavía se sentía un poco triste. Había enviado a Cheng Chou para averiguar sobre la madre de Lin Zi. Según Lin Zi, su madre estaba gravemente enferma y no podía permitirse el tratamiento. Después de que Lin Zi entró en la secta Heavenly Note, tenía la intención de ahorrar dinero para ayudar a su madre. Aunque la posibilidad de que ella estuviera viva era escasa, todavía había esperanza. Dime todo, dijo Jianao. La familia del hermano Junior Lin es muy común. Confían en su madre para hacer trabajos extraños para llegar a fin de mes. Su madre hizo grandes esfuerzos para enviarlo a una escuela privada y le enseñó algunas palabras. Pero su madre cayó enferma, por lo que abandonó la escuela y ayudó a casa. Ha estado trabajando duro para ganar dinero para la familia, con la esperanza de curar la enfermedad de su madre. Pero no importa cuántos tratamientos intentaron, no hubo mejoras. Más tarde, cuando la secta comenzó a reclutar discípulos, la aldea envió a varios niños en un grupo. Lin Zi estaba entre ellos. Después de enviar a Lin Zi, su madre comenzó a cuidar las tareas domésticas. Algunas personas dijeron que la vieron de buen humor y pensaron que su condición había mejorado mucho. De vez en cuando, la saludaban y la alababan. Si Lin Zi lograra convertirse en un discípulo superior, sus vidas finalmente mejorarían. Su madre siempre sonrió a eso. Ella cuidaba a Lin Zi y quería que tuviera una vida tranquila y pacífica. Hizo algunas tareas pequeñas, intercambiándolas por algunos granos y ahorrando algo de comida. Nadie le prestó mucha atención hasta un mes después, cuando regresó el grupo que había ido a la campaña de reclutamiento de la secta celestial. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que Lin Zi había entrado en la secta. Alguien informó a la madre de Lin. Ella sonrió mientras les entregaba algo de comida, diciendo que finalmente podría estar en paz. La persona que entregó el mensaje no le prestó mucha atención. Al día siguiente, muchas personas vinieron a visitar. Aquellos que sabían sobre su enfermedad trajeron médicos famosos de la ciudad para verla. Sin embargo, Cheng Chou se quedó en silencio por un momento. Se dieron cuenta de que la madre de Lin Zi había fallecido. Según el examen del médico en la escena, durante mucho tiempo había estado terminal enfermo y más allá de la ayuda. Había persistido únicamente por pura fuerza de voluntad y esperó a que su hijo se convirtiera en discípulo antes de dejar ir. Jianao guardó silencio. Se sintió un poco sentimental. ¿Qué pasa con su padre? No mucho después de que nació Lin Zi, su padre fue a cazar en el bosque y nunca regresó. Lin Zi fue criado solo por su madre. Debe haber sido difícil, dijo Cheng Chou tristemente. Él dudó.
¿Deberíamos informar al hermano Junior Lin sobre su madre? Jianao sacudió la cabeza. No hay necesidad. Descubrirá cuando regrese. No necesitamos intervenir. Había pasado más de un año e informarle ahora no sería útil. Puede que solo lo triste y afecte su cultivo. Jianao le dio a Cheng Chou algunas píldoras de refinación de sangre vital. Refina bien tu cultivo. Pronto, puede avanzar al reino del establecimiento de la fundación. Al escuchar esto, Cheng Chou se alegró. Ya he preparado píldoras de establecimiento de la base. Te los daré cuando estés listo, dijo Jianao. Una píldora de establecimiento de la fundación garantizaría el éxito de avanzar hacia el ámbito del establecimiento de la fundación. Afortunadamente, Jianao tenía uno. Tenía una marca para que no se arriesgó a venderlo. Sin embargo, podría dárselo a Cheng Chou. Jianao luego esperó la llegada de Bai Ye. 3 días después, llegó la gente del bosque de los 100 bones. Esta vez, el que está a cargo de la entrega de las hierbas espirituales fue Lianin. Escuché que los requisitos han cambiado. Si hay algo malo, puede decirnos. Si encuentra algo más tarde, puede contarme al respecto. Cooperaremos de todo corazón. Además, no necesita preocuparse por las piedras espirituales. Después de todo, no somos como una determinada rama a la que le gusta engañar a las personas, dijo Lianin con una sonrisa. Después del incidente con el pabellón de píldora a la luz de las velas, a todos les gustaba mencionarlo y burlarse de ellos. Sin embargo, había una ventaja. Nadie se atrevió a tirar de algo así nunca más. ¿De qué estás hablando, hermana mayor Lian? ¿Cómo podría nuestra rama volver a hacer algo así? Fue solo un error la última vez, dijo Lian Daozi, quien había venido a manejar algunos asuntos. Parecía insatisfecho. Lianin sonrió dulcemente. Nunca mencioné el nombre del pabellón de la píldora con velas. Lian Daozi resopló y miró a Jianao. Hermano Junior Jian, ¿eres libre? Tenemos un lote de hierbas espirituales que necesitamos plantar en el acantilado del jardín de hierbas espirituales del corazón roto. Fui yo quien vino primero, dijo Lianin. Jianao se disculpó y luego explicó aproximadamente los arreglos y requisitos a Lianin. Estaba cauteloso con Bai Ye, así que mantuvo todo breve y simple. No quería desafiarlos. Después de designar un área para plantar las hierbas espirituales del bosque de los 100 bones, Jianao se volvió hacia Lian Daozi. Hermano mayor Lian, lamento mucho haberte hecho esperar tanto. Lian Daozi estaba en el reino del núcleo dorado. Había dado lotos negros de Jianao para plantar la última vez. Jianao no sabía lo que quería crecer esta vez. Tengo un lote de hierbas espirituales que quiero plantar aquí durante 3 meses, dijo Lian Daozi. Pero la dificultad de plantar y cuidar estas hierbas es bastante alta. Entonces, quería preguntarle primero antes de asignarlo. ¿Puedes manejarlo, hermano Junior Jian? ¿Qué tipo de hierba espiritual es? Jianao era bastante curioso. Si fuera algo costoso y valioso, incluso podría obtener burbujas azules. Había plantado algunas hierbas espirituales en su propio patio para algunas burbujas, especialmente la flor de loto de nieve. Fue agrietado, por lo que lo había obtenido a bajo precio. Sin embargo, solo generó burbujas por un tiempo y luego se detuvo. No podía vender la flor porque nadie quería dar un loto dañado. Se creía que traería mala suerte. Lo había comprado para 50 piedras de espíritu. Se llama mañana por la noche de otoño. Necesita ser cultivado en un buen campo espiritual y regado con líquido espiritual todos los días. Requiere una base cultivador del reino del establecimiento para manejar los gusanos de la hoja dorada en la parte superior, dijo Lian Daozi. Nuestro Spirit Herb Garden ha encontrado algunos pequeños problemas. Es difícil plantarlos allí. Entonces, tuvimos que encontrar otro jardín de hierbas espiritual que estaría dispuesto. Algunos otros jardines han aceptado algunos de ellos, pero simplemente hay demasiados. Los jardines no podían plantarlos a todos. No lo he plantado antes. Puedes darme algunos al principio, dijo Jianao. No se negó, pero tampoco lo aceptó. Quería ver lo valiosa que era la flor de otoño de mañana por la noche,
Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.